Psicología de las masas, de Jack Baker. Psicología de las masas. ¿Cómo pensar diferente a la masa crítica? Introducción. El mundo entero ha sido construido sobre un principio silencioso, la fuerza de la multitud. Desde los primeros clanes hasta las naciones modernas, lo que dicta la dirección de la historia no es la verdad, sino la masa. No es la razón fría de unos pocos, sino el rugido caliente de muchos. En nombre de la mayoría se levantaron imperios, se asesinaron inocentes, se aprobaron leyes absurdas y se sacrificó la libertad de millones. Lo que todos aceptan como real, aunque sea mentira, termina siendo más poderoso que cualquier verdad. El peso de la masa arrastra, devora, hipnotiza y anula. Y en medio de ese océano de uniformidad, el individuo que se atreve a pensar distinto parece un loco, un rebelde, un enemigo. La psicología de las masas es la ciencia incómoda que revela los engranajes ocultos de esa maquinaria. Nos muestra cómo un ser humano inteligente, con criterio y juicio, puede convertirse en un animal obediente en cuanto se disuelve en el colectivo. Nos enseña que la masa no piensa, siente, no razona, repite, no analiza, reacciona. La masa es emoción pura, es imitación, es reflejo, es contagio. Es la fuerza más manipulable del planeta, y por eso los grandes poderes la adoran. Porque un pueblo que piensa es peligroso, pero un pueblo que se mueve como rebaño es fácil de controlar. A lo largo de la historia, cada régimen, cada religión, cada sistema político y cada mercado ha tenido una obsesión: domesticar a las multitudes. Hacer que piensen igual, que reaccionen igual, que deseen lo mismo. Porque cuando los seres humanos pierden su individualidad, se vuelven predecibles, y lo predecible se controla con un dedo. Así, la masa grita lo que le enseñaron a gritar, defiende lo que le dijeron que era correcto, y odia a quien le señalaron como enemigo. El hombre libre desaparece y lo reemplaza un reflejo condicionado. Pero aquí surge la verdadera batalla. ¿Qué ocurre con el individuo que se atreve a cuestionar esa hipnosis colectiva? ¿Qué pasa con el que no se deja arrastrar por el ruido y decide pensar distinto? Ese hombre es peligroso. Ese hombre es subversivo. Ese hombre se convierte en un espejo incómodo que expone la mediocridad de los demás. Por eso la masa odia al diferente. Lo ataca, lo silencia. No porque ese diferente esté equivocado, sino porque amenaza la ilusión de unidad que los mantiene dormidos. Este libro es un arma contra esa ilusión. No está escrito para los que buscan comodidad en el consenso, sino para los que quieren liberarse de la esclavitud mental que la multitud impone. Aquí no encontrarás consejos dulces para adaptarte mejor a la sociedad, sino martillazos directos para romper las cadenas invisibles que te mantienen sometido al pensamiento colectivo. Porque pensar distinto no es un capricho, es un deber. El deber de todo aquel que quiera vivir con dignidad, con poder y con verdadera libertad. Mira a tu alrededor. Las modas dictan lo que vistes, las redes sociales dictan lo que piensas, las noticias dictan lo que temes. Tus conversaciones son repeticiones de lo que viste en la pantalla. Tus miedos son los que la mayoría comparte. Tus deseos son los que la propaganda sembró en tu mente. ¿Crees que eres libre? Pero eres una copia. La psicología de las masas no solo estudia cómo esto ocurre, también revela cómo salir de esa trampa. Porque la clave está en blindar tu mente contra la sugestión, en reconocer la presión del rebaño, y en tener el valor de caminar solo cuando todos marchan en fila hacia el precipicio. Pensar diferente a la masa crítica no es sencillo. Es doloroso, es solitario, requiere fuerza, carácter y la capacidad de soportar el rechazo. Pero es el único camino hacia el verdadero poder. Porque el poder nunca nace de los muchos, sino de los pocos que se atreven a crear lo nuevo. Cada revolución comenzó con uno que no encajó. Cada descubrimiento nació de alguien que se negó a repetir lo establecido. Cada gran hombre fue primero un hereje, un loco, un marginado. La masa seguirá existiendo. Siempre habrá mayoría. Siempre habrá un rebaño que se deja guiar por los pastores del poder. No puedes eliminar eso, pero puedes elegir no ser parte de ello. Y ese simple acto de rebeldía cambia todo. Porque cuando decides pensar con tu propia cabeza, dejas de ser un engranaje y te conviertes en arquitecto. Dejas de ser marioneta y te conviertes en titiritero. Dejas de ser esclavo y te conviertes en dueño. Este libro te guiará a través de ese proceso. Te mostrará los mecanismos de manipulación que esclavizan a la gente. Te enseñará a detectar la trampa del consenso. Te obligará a mirar de frente cómo tú mismo has sido parte del rebaño. Y te dará las armas para romper con todo eso.
No es un camino cómodo. Te hará sentir incómodo, culpable, incluso atacado. Pero esa incomodidad es la señal de que la verdad está perforando tu programación. Si logras resistir esa incomodidad, habrás dado el primer paso hacia la verdadera independencia mental. Aquí aprenderás a identificar cómo las masas son conducidas, cómo sus emociones son manipuladas, cómo sus creencias son programadas. Entenderás por qué la mayoría se aferra a líderes autoritarios, por qué idolatra símbolos vacíos, por qué necesita constantemente un enemigo común para sentirse unida. Descubrirás por qué la masa destruye a sus mejores hombres, crucifica a sus sabios y corona a sus tiranos. Y sobre todo descubrirás cómo blindarte para no repetir esa historia con tu propia vida. No te equivoques, este no es un manual de sociología aburrida ni un tratado académico. Es un manifiesto de guerra mental. Está escrito con la urgencia de quien sabe que si no aprendes a pensar por ti mismo, alguien lo hará por ti, y entonces ya no serás dueño de nada. Tu libertad dependerá de tu capacidad de diferenciarte de la multitud, de soportar la soledad del que no encaja, y de usar esa soledad como plataforma para construir grandeza. Muchos leen sobre la psicología de las masas y se sienten superiores, creyendo que ya no son parte de ella. Esa es la trampa más peligrosa, porque incluso el que se cree despierto puede estar atrapado en otra forma de rebaño, el de los diferentes, los rebeldes, los libres, que terminan obedeciendo a otro pastor disfrazado. La verdadera independencia mental no consiste en cambiar de manada, sino en no necesitar ninguna. Este libro te desafiará a dejar de ser reflejo y convertirte en fuego. Te pedirá que abras los ojos cuando los demás los cierren. Te empujará a cargar el peso de ser diferente en un mundo que castiga la diferencia. Y si aceptas ese reto, habrás entrado en la minoría más peligrosa del planeta. La minoría de los que piensan. Esa minoría que incomoda, que rompe sistemas, que cambia el rumbo de la historia. La psicología de las masas explica cómo los hombres se vuelven débiles al ser parte de la multitud. Este libro te mostrará cómo volverte fuerte precisamente al salir de ella. Esa es la batalla que se avecina. Y la pregunta es simple. ¿Quieres ser uno más? ¿O quieres ser el que se levanta cuando todos se arrodillan? Capítulo 1. La ilusión de la mayoría. Quien busca aprobación en la multitud, muere ahogado en su silencio. El poder hipnótico del grupo. Imagina entrar a un estadio lleno. Miles de personas gritan al mismo tiempo, levantan las manos, saltan, cantan. Al principio lo miras con distancia, pero en cuestión de minutos tu cuerpo empieza a moverse con ellos. Tu corazón late más rápido, tu voz se eleva, tus manos se levantan sin que lo pienses. No decidiste hacerlo, el grupo lo hizo por ti. Ese es el poder hipnótico del colectivo. Una fuerza invisible que te arrastra, que te absorbe, que te hace olvidar por un instante que eres un individuo con criterio propio. Ese mismo fenómeno ocurre en todos los escenarios de la vida. En el mercado, en la política, en la religión, en la cultura, en tu círculo social. La multitud ejerce una presión tan intensa que el cerebro humano, diseñado para la supervivencia, activa un mecanismo primitivo. Si todos lo hacen, debe ser lo correcto. Lo que la mayoría aprueba, tu mente lo traduce como seguro. Lo que la mayoría rechaza, lo asumes como peligroso. Así, sin darte cuenta, tu voluntad queda hipotecada al consenso del grupo. Los psicólogos lo llaman sugestión colectiva. Yo lo llamo hipnosis disfrazada, porque es exactamente lo que ocurre. La masa entra en un estado en el que no piensa, solo reacciona, y el que cae en ella se convierte en una sombra de sí mismo, repitiendo lo que oye, imitando lo que ve, defendiendo lo que nunca analizó. Es como si un interruptor se apagara dentro de tu cabeza y dejaras de ser tú. El poder del grupo no solo es emocional, también es moral. Si 10 personas aplauden una acción, tu mente empezará a justificarla, incluso si en lo profundo sabes que está mal. Si 20 personas condenan a un inocente, sentirás la tentación de unirte a la condena para no ser el raro. Si 100 personas siguen a un líder, muchos más se sumarán, no porque crean en él, sino porque temen quedarse atrás. De esa manera, el grupo no solo dicta lo que sientes, también reprograma lo que crees. Míralo en la política. Un discurso vacío puede parecer brillante si lo aplaude una multitud. Míralo en la economía. Una acción inútil puede disparar su valor si suficientes personas dicen que es el futuro. Míralo en la religión. Un dogma irracional se vuelve incuestionable cuando lo siguen millones de fieles. El poder hipnótico del grupo convierte lo absurdo en sagrado.
lo injusto en correcto, lo mediocre en normal. El problema es que este poder no es neutral. Siempre hay alguien que sabe cómo usarlo. Los verdaderos amos del juego no se meten dentro de la masa, la dirigen desde afuera. Entienden que el grupo no piensa, solo siente, y por eso le hablan al corazón, no a la razón. Usan palabras simples, símbolos potentes, enemigos visibles y promesas fáciles. Y con eso mueven multitudes como un pastor mueve a sus ovejas. Si no aprendes a detectar esta fuerza, te convertirás en parte de un rebaño que no sabe hacia dónde va. Porque la masa puede ser hipnotizada para construir, pero también para destruir. Puede levantar templos o arrasar ciudades. Puede adorar a un héroe o asesinarlo en un segundo. La masa no distingue, no mide, no analiza. Solo actúa bajo el fuego del momento. Y ese fuego puede quemar todo lo que encuentre. Por eso debes entrenarte para no caer en ese trance. Debes aprender a observar cuando todos se pierden en la euforia, a detenerte cuando todos corren, a pensar cuando todos repiten. Porque si no lo haces, tu mente quedará al servicio de otro. Serás parte del ejército de los que obedecen sin preguntar, de los que atacan sin saber por qué, de los que aplauden sin entender qué están celebrando. El poder hipnótico del grupo no es un mito. Es una fuerza tan real que ha cambiado el rumbo de la historia miles de veces. Ha llevado a pueblos enteros a la guerra, ha empujado a multitudes al fanatismo, ha sostenido tiranos durante décadas. Y seguirá existiendo. La pregunta es, ¿serás parte del grupo hipnotizado, o serás el que observa desde afuera y decide no caer? La obediencia invisible. La mayoría de las personas cree que obedece solo cuando hay alguien con uniforme, cuando hay un jefe dando órdenes, cuando hay un policía vigilando o un líder religioso levantando la voz desde un púlpito. Creen que la obediencia ocurre en situaciones claras, visibles, donde se reconoce a simple vista quién manda y quién se somete. Esa es la mentira más peligrosa que nos han vendido. La verdadera obediencia, la más poderosa y destructiva, es la que no se nota. Es la obediencia invisible, la que ejercemos sin darnos cuenta, la que se filtra en nuestra mente como agua en una grieta, la que transforma nuestros actos en reflejos automáticos de lo que la masa espera. Desde niños, somos programados para obedecer de forma silenciosa. Nos enseñan a hacer fila, a levantar la mano para pedir permiso, a repetir lo que dice el maestro, a callar cuando una autoridad entra en la sala. Esa programación se graba en lo más profundo del inconsciente y nos acompaña de adultos. Ya no necesitas al maestro, al padre o al policía. La obediencia está instalada en tu cabeza como un software que se ejecuta en segundo plano. Por eso puedes caminar por la vida creyendo que eres libre, cuando en realidad estás obedeciendo reglas invisibles que otros escribieron antes de que nacieras. La obediencia invisible opera a través de símbolos y convenciones. No hace falta que alguien te grite que te pongas un traje para una reunión. Tú mismo lo haces porque temes ser visto como inadecuado. No hace falta que un político te obligue a indignarte con un tema específico. Basta con que todos hablen de ello en redes sociales para que sientas la necesidad de opinar igual. No hace falta que la ley te persiga para hacerte consumir, desear o comportarte de cierta forma. La presión silenciosa de la mayoría lo hace por ella. El fenómeno es tan profundo que hasta tu lenguaje está acondicionado. Piensa en cuántas veces has evitado decir lo que realmente piensas por miedo a la reacción. Te muerdes la lengua en una reunión porque no quieres quedar como el raro. Callas en la familia porque no quieres herir susceptibilidades. Evitas expresar tus creencias porque no encajan con la narrativa dominante. Eso es obediencia invisible. No hay cadenas físicas, pero sí cadenas mentales que atan tu boca y tu pensamiento. El problema es que esta obediencia no solo regula comportamientos superficiales, también moldea tu identidad. La masa dicta qué es aceptable y qué no, qué significa éxito y qué significa fracaso, qué estilos de vida son respetables y cuáles son peligrosos. Y tú en silencio te adaptas. Ajustas tus metas, tus sueños, incluso tus deseos, para que no choquen demasiado con lo que la mayoría espera. Terminas viviendo una vida prestada, una vida que no te pertenece, solo porque nunca tuviste el valor de desobedecer. La historia está llena de ejemplos de obediencia invisible que llevaron a catástrofes. Millones de personas apoyaron regímenes asesinos no porque fueran malvadas, sino porque se adaptaron al clima social. Millones marcharon hacia guerras injustificadas porque todos lo hacían. Millones aceptaron leyes absurdas porque temían ser señalados y se oponían. Y lo más alarmante, la mayoría nunca se reconoció como obediente. Creían que actuaban por convicción,
cuando en realidad obedecían a la presión de la masa. Hoy no necesitas soldados en la calle para controlar a la población. Solo necesitas pantallas, narrativas y opiniones repetidas. Si todos hablan de un escándalo, tú también lo haces. Si todos condenan a alguien, tú también lo condenas. Si todos celebran a un ídolo, tú también lo celebras. ¿Crees que lo decidiste tú? Pero fue la obediencia invisible la que habló por ti. El antídoto comienza con una verdad incómoda. Gran parte de lo que haces, piensas y dices no es tuyo. Son órdenes que aprendiste a obedecer sin cuestionar. Y reconocerlo duele, porque significa aceptar que llevas años viviendo bajo reglas que jamás escogiste. Significa darte cuenta de que tus valores, tus decisiones, tus opiniones, muchas veces son reflejos prestados. Esa conciencia no es cómoda, pero es necesaria. Porque hasta que no detectes la obediencia invisible en tu vida, no podrás liberarte de ella. El reto es entrenar la mirada para detectar cuándo estás actuando desde tu voluntad y cuándo desde la inercia colectiva. Pregúntate en cada situación, ¿lo hago porque lo quiero o porque así se espera que lo haga? ¿Lo pienso porque lo analicé o porque lo escuché tantas veces que lo asumí como verdad? ¿Estoy decidiendo o solo estoy obedeciendo? Esa pregunta, repetida con brutal honestidad, empieza a romper la programación. La obediencia invisible no desaparecerá del mundo. Siempre habrá reglas implícitas, narrativas dominantes y mayorías presionando. Lo que sí puedes hacer es blindarte contra ellas, decidir conscientemente qué adoptas y qué rechazas. Desobedecer cuando el costo de obedecer es traicionar tu verdad. Y aceptar que en esa desobediencia tal vez pierdas amigos, oportunidades o aprobación, pero ganarás lo único que vale la pena, tu libertad interior. No hay poder más grande que el de un hombre que ya no necesita obedecer lo que no cree. Ese hombre se convierte en un faro en medio de la oscuridad. Ese hombre no se doblega ante el ruido de la multitud. Ese hombre, aunque esté solo, se convierte en mayoría por el peso de su carácter. Esa es la fuerza que este libro quiere despertar en ti. El coraje de dejar de obedecer lo invisible y empezar a vivir lo que realmente eres. El precio de encajar. Encajar parece inofensivo. A primera vista es solo adaptarse, convivir, evitar problemas. Desde niños nos repiten que debemos llevarnos bien con todos, que debemos ser parte del grupo, que debemos no destacar demasiado para no incomodar. Lo pintan como virtud, como una señal de educación y madurez. Pero detrás de esa fachada amable, se esconde uno de los mayores venenos de la mente, el sacrificio silencioso de tu autenticidad para obtener la aprobación de los demás. Ese es el precio de encajar y es mucho más alto de lo que la mayoría se atreve a admitir. Cada vez que decides callar lo que piensas para no ser juzgado, pagas. Cada vez que vistes lo que no quieres solo para que no se burlen, pagas. Cada vez que aceptas una opinión con la que no estás de acuerdo por miedo a quedar aislado, pagas. Pagas con tu identidad, con tu carácter, con tu poder personal. Y lo peor, no te das cuenta. El precio se cobra de manera silenciosa, centavo a centavo, hasta que un día despiertas y no sabes quién eres, porque tu vida entera se ha convertido en una copia mal hecha de lo que los demás esperaban de ti. El ser humano que vive obsesionado con encajar no vive, sobrevive. Vive persiguiendo miradas, midiendo palabras, estudiando gestos, ajustando constantemente su conducta para no incomodar. Su vida entera se reduce a un teatro. Se ríe cuando no tiene ganas, aplaude cuando no entiende, se indigna cuando todos lo hacen, celebra lo que no valora. El miedo a ser diferente lo convierte en un esclavo, pero un esclavo que sonríe para que no se note. Esa es la esclavitud más peligrosa, la que parece elección. El precio de encajar también es la mediocridad. Porque encajar, por definición, significa reducirte para caber. Significa limar tus aristas, esconder tu intensidad, apagar tu fuego para no incomodar a quienes viven en la tibieza. Significa no crecer demasiado, no destacar demasiado, no brillar demasiado, porque hacerlo te haría sobresalir. Y sobresalir es peligroso. Expone, incomoda, obliga a la masa a mirarse en el espejo. Por eso la mayoría prefiere la comodidad de encajar antes que la grandeza de destacar. Pero esa comodidad tiene un costo. Jamás descubrirán su verdadero potencial. Mira la historia. Ningún hombre que encajó cambió el rumbo del mundo. Los que transformaron la humanidad fueron los que se salieron de la fila, los que dijeron lo que nadie quería escuchar, los que hicieron lo que todos consideraban imposible. Encajar no te lleva a la cima, te encierra en la multitud. Y la multitud no produce líderes, produce seguidores.
Además, encajar no garantiza aceptación real. Aun cuando te esfuerces al máximo por parecerte a los demás, siempre habrá quien te critique, siempre habrá quien te rechace, siempre habrá quien te ataque. Entonces no solo pierdes tu autenticidad, también pierdes el respeto de aquellos a quienes intentas complacer. Porque la masa en el fondo desprecia al que se arrodilla para encajar. Tal vez lo use, tal vez lo tolere, pero nunca lo respeta. El precio de encajar también se paga en la soledad interna. Puedes estar rodeado de cientos de personas, pero si todas ellas aplauden a la versión falsa de ti, estarás más solo que nunca. Esa soledad es más cruel que la soledad física, porque significa que nadie te conoce en realidad. Ni tu familia, ni tus amigos, ni tu pareja, porque nunca mostraste quién eras. Mostraste la máscara que inventaste para agradar, y ellos se enamoraron de esa máscara, no de ti. Encajar te roba el tiempo. Pasas años cumpliendo expectativas ajenas, persiguiendo sueños que no son tuyos, adaptándote a rutinas que no te sirven. Y cuando despiertas, descubres que ya es tarde, que tu vida se fue intentando encajar en moldes que nunca te correspondieron. Y ahí llega el arrepentimiento, la sensación de vacío, la pregunta que mata por dentro. ¿Y si hubiera sido yo mismo desde el principio? El precio de encajar es perder la única riqueza que de verdad posees, tu autenticidad. Puedes fracasar siendo tú mismo y aún conservarás tu dignidad. Pero si fracasas encajando, no solo pierdes el juego, también pierdes la esencia. Y lo más doloroso, incluso si triunfas encajando, ese triunfo no será tuyo, será de la versión falsa que inventaste. Y nada puede ser más miserable que llegar a la cima de una montaña que no elegiste escalar. Por eso quien busca encajar paga demasiado caro. Paga con su voz, con su fuego, con su libertad. La verdadera grandeza comienza el día en que dejas de encajar y te permite ser diferente, aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo. Porque esa soledad será real, será tuya, será limpia. Y desde ahí podrás construir una vida auténtica, sólida y poderosa. Pregúntate siempre, ¿qué estoy pagando por encajar? Si la respuesta es tu autenticidad, tu libertad o tu paz, entonces estás invirtiendo en la cuenta equivocada. La verdadera riqueza está en desentonar, en diferenciarse, en vivir de acuerdo con tu verdad. Porque la masa muere encajando, pero el individuo libre vive trascendiendo. Capítulo 2. La mentalidad de rebaño. La masa no piensa, repite. El contagio emocional. Las emociones se propagan más rápido que cualquier idea. Un pensamiento requiere análisis, comparación, contraste. Una emoción no. Se enciende en un segundo y se transmite como un virus. Si alguien bosteza, muchos bostezan. Si alguien grita, el resto se sobresalta. Si alguien corre asustado, otros corren detrás, aunque no sepan por qué. Eso es contagio emocional. La capacidad de una multitud de replicar sentimientos como si fueran incendios que se encienden con una sola chispa. En la masa, la razón se diluye y las emociones se amplifican. Un individuo puede estar tranquilo, pero al mezclarse con un grupo exaltado, su corazón se acelera y sus acciones se descontrolan. No porque haya decidido hacerlo, sino porque la vibración emocional de la multitud lo invadió. Las emociones son energía, y la energía de un colectivo siempre es más fuerte que la de un individuo aislado. Esa es la primera trampa. Creer que estás actuando por tu cuenta, cuando en realidad estás reaccionando al eco emocional del grupo. El contagio emocional explica fenómenos que parecen irracionales. Piensa en una protesta. Basta con que uno arroje una piedra para que decenas lo imiten. No es que todos hayan planeado ser violentos. Es que la emoción se propagó. Piensa en una iglesia abarrotada. Alguien empieza a llorar, otro levanta las manos, y pronto todo el lugar vibra de la misma intensidad. Piensa en el mercado financiero. Una ola de pánico arrastra a miles de inversionistas a vender, aunque la información objetiva no lo justifique. El dato frío no mueve masas, pero la emoción sí. La masa no necesita argumentos para decidir, necesita sentir. Por eso, quien domine las emociones, domina el grupo. Los líderes carismáticos lo saben, los políticos lo usan, los medios lo explotan. Te presentan imágenes diseñadas para provocar miedo, indignación o esperanza, porque saben que esas emociones se contagiarán más rápido que cualquier dato. Una multitud asustada pedirá protección. Una multitud enojada pedirá venganza. Una multitud eufórica seguirá a quien le prometa más. Y todo eso ocurre sin que la mayoría se dé cuenta de que ha sido contagiada.
El contagio emocional tiene un costo brutal. Borra la identidad. Cuando ríes porque todos ríen, lloras porque todos lloran o gritas porque todos gritan, tu yo individual se disuelve. Ya no eres tú, eres parte de una ola que se mueve por inercia. Esa ola puede levantarte, pero también puede aplastarte. Te da la ilusión de pertenecer, pero al precio de tu criterio. Porque, en el momento en que te dejas arrastrar, dejas de ser dueño de ti mismo. Lo más peligroso del contagio emocional es que no distingue entre lo bueno y lo malo. La misma fuerza que une a un pueblo para celebrar una victoria, puede unirlo para cometer una masacre. La misma pasión que levanta una comunidad para reconstruir tras una tragedia puede levantarla para linchar a un inocente. La emoción no discrimina, solo multiplica, y al multiplicarse en la masa se convierte en un arma de doble filo. El primer paso para liberarte de este mecanismo es observar. Cada vez que entres en un grupo, pregúntate, ¿lo que siento es mío o es del ambiente? ¿Estoy reaccionando a mi verdad o al ruido emocional de los demás? Esa pregunta simple puede salvarte de convertirte en un títere, porque el que no se detiene a pensar se convierte en un amplificador más del contagio. Y la mayoría vive así, como parlantes que repiten lo que otros sienten sin saber por qué. El verdadero poder está en resistir el contagio, en mantener tu calma cuando todos pierden la cabeza, en conservar tu juicio cuando todos se dejan arrastrar por la euforia o el miedo. No significa ser frío o insensible, significa ser dueño de tu estado interno. Significa decidir cuándo sentir y cómo actuar, en lugar de dejarte infectar por lo que la multitud transmite. Ese dominio es raro, pero es lo que separa al líder del seguidor, al guerrero del espectador, al hombre libre del esclavo emocional. El contagio emocional no desaparecerá. Siempre habrá multitudes que se enciendan juntas. Siempre habrá líderes que lo utilicen como herramienta. Siempre habrá sistemas que lo exploten. Pero tu deber es aprender a verlo, detectarlo y resistirlo, porque el día en que dejes de contagiarte, empezarás a contagiar. Y cuando seas tú quien marque la emoción, la multitud te seguirá a ti. El lenguaje de la imitación. El ser humano nace sin un idioma propio, sin una forma de actuar definida. Todo lo aprende mirando, copiando, repitiendo. Desde el primer día imitamos gestos, sonidos, reacciones. Y aunque la infancia nos obliga a aprender así, el problema surge cuando esa forma de aprendizaje se convierte en un hábito eterno. Porque el niño que imitaba para sobrevivir se convierte en el adulto que imita para encajar. Ahí es donde comienza la prisión invisible del lenguaje de la imitación. Observa cualquier grupo, los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas expresiones. La moda dicta un vocabulario y todos lo repiten como loros. Una frase se viraliza en redes sociales y de pronto millones la usan sin saber qué significa realmente. Una canción marca tendencia y las mismas poses, las mismas coreografías se multiplican como si la creatividad hubiera muerto. Lo que parece cultura muchas veces es simplemente copia. El lenguaje de la imitación va más allá de las palabras. Es una estructura completa que moldea la forma en que pensamos y actuamos. La mayoría no desarrolla ideas propias, solo adapta lo que escuchó en algún lado. Repiten opiniones de noticieros, eslóganes políticos, frases de motivación recicladas, y creen que al repetirlas están pensando, cuando en realidad solo están imitando. Es un teatro de pensamiento, parece genuino, pero es un eco. ¿Dónde se nota más este fenómeno? En los momentos de presión. Cuando un grupo se reúne y alguien opina con fuerza, la mayoría se adapta. Tal vez no crean en lo que escuchan, pero prefieren asentir antes que cuestionar. Poco a poco todos repiten lo mismo. No porque lo entiendan, sino porque no quieren ser los diferentes. La imitación se convierte en el lenguaje de la seguridad. Nadie se arriesga, todos copian. La imitación también es un disfraz de pertenencia. Usas la ropa que otros usan, hablas con el mismo tono que tu círculo, adoptas las mismas posturas políticas o espirituales. Y lo haces no porque nazca de ti, sino porque es la contraseña que te da acceso al grupo. Si no imitas, quedas aislado. Y como el ser humano teme la soledad más que la muerte, imita. Prefiere copiar antes que arriesgarse a ser rechazado. Pero lo que muchos no entienden es que este lenguaje de imitación es una forma de esclavitud. Porque mientras imitas, no piensas. Mientras repites, no creas. Mientras copias, no descubres. Vives prestando tu voz a otros, prestando tu identidad a una masa que no sabe a dónde va. Y el precio de esa imitación es tu autenticidad. El sistema lo sabe, por eso utiliza influencers, medios, celebridades y líderes para dictar lo que debes repetir.
No necesitan convencerte con argumentos complejos, solo necesitan que veas a millones imitando lo mismo. Así, la presión hace el resto. Terminas hablando como los demás, creyendo como los demás, deseando lo que los demás desean. Y piensas que es tu decisión, cuando en realidad es el eco de una programación colectiva. La única salida es aprender a detectar cuándo estás imitando y cuándo estás creando. Hazte preguntas incómodas. ¿Esta opinión es mía o la escuché en un titular? ¿Esta forma de vestirme realmente me representa o la adopté porque es tendencia? ¿Este lenguaje que uso refleja mi verdad o es solo un intento de sonar como los demás? Estas preguntas rompen el espejo falso en el que vives y te obligan a reconocer qué parte de ti es auténtica y qué parte es copia. Desprenderse del lenguaje de la imitación no significa vivir aislado. Significa atreverte a expresarte con voz propia. Significa recuperar la capacidad de nombrar el mundo con tus palabras, de interpretar la vida con tus ojos, de actuar desde tus convicciones aunque choquen con la mayoría. Y eso requiere coraje, porque el que habla con su propia voz siempre incomoda a los que viven de ecos. El verdadero líder no es el que grita más fuerte, es el que se atreve a hablar distinto cuando todos repiten lo mismo. El verdadero creador no es el que sigue tendencias, es el que las rompe y abre caminos nuevos. El verdadero hombre libre no es el que tiene miles de seguidores, es el que tiene una voz tan propia que ni la multitud puede callarla. Si quieres dejar de ser parte del rebaño, el primer paso es matar la imitación en tu vida. Deja de repetir lo que no entiendes, deja de copiar lo que no sientes, deja de adoptar lo que no te pertenece. Porque cada vez que imitas, traicionas a la voz que llevas dentro. Y cada vez que hablas con tu verdad, aunque tiemble tu voz, recuperas un pedazo de tu libertad. La manipulación de símbolos y rituales. El ser humano tiene una debilidad profunda. Necesita significados. No soporta el vacío, no tolera lo inexplicable, no sabe vivir en lo abstracto. Por eso, desde tiempos antiguos inventó símbolos y rituales, para darle forma a lo invisible. Una bandera para representar a un país, una cruz para representar a una fe, un himno para representar a una identidad, un gesto, una vestimenta, una ceremonia, todo sirve para envolver a la mente en una narrativa. Los símbolos son atajos mentales. En un segundo despiertan emociones que las palabras tardarían horas en explicar. Una bandera ondeando puede provocar lágrimas. Un uniforme puede inspirar respeto o miedo. Un logo puede despertar deseo de consumo. Los símbolos no apelan a la razón, apelan a la emoción. Y como las masas no piensan, sienten, los símbolos son el lenguaje perfecto para manipularlas. Los rituales son la otra cara de la moneda. Son acciones repetitivas que programan el inconsciente. No importa si es rezar un credo, cantar un himno, pararse en fila, levantar el brazo o aplaudir al unísono. Cada vez que participas en un ritual colectivo, tu identidad se diluye y tu mente se entrena para obedecer. El ritual crea comunidad, sí, pero también crea sometimiento. Es una forma de grabar en tu cuerpo y en tu mente la idea de que eres parte de algo más grande, aunque ese algo solo exista en la imaginación del grupo. Los líderes lo saben. Por eso cada sistema de poder está lleno de símbolos y rituales. La política se disfraza con banderas, escudos, colores y ceremonias de posesión. La religión con cruces, templos, mantras y oraciones repetidas. El mercado con logos, marcas, eslogans y lanzamientos cargados de espectáculo. Todo está diseñado para producir el mismo efecto, anular tu pensamiento crítico y reemplazarlo por emociones automáticas. Mira un ejército desfilando. El sonido de los tambores, la sincronía de los pasos, la seriedad de los uniformes. Es un ritual que no solo impresiona al enemigo, también programa a los soldados para obedecer sin cuestionar. Mira una multitud en un estadio cantando el mismo himno. No importa si entienden la letra, lo que importa es la emoción de unidad que los hace sentir invencibles. Mira a los consumidores haciendo fila toda la noche para comprar el último teléfono. Es un ritual moderno que les hace sentir que forman parte de una élite, aunque solo sean clientes entrenados para adorar un símbolo. La manipulación de símbolos y rituales es tan poderosa porque actúa en el nivel más profundo del ser humano, el inconsciente. Tú puedes negar un argumento, pero no puedes evitar que un símbolo despierte algo en ti. Puedes criticar una ideología, pero si participas en su ritual, tu cuerpo lo grabará como verdad. Ese es el terreno donde se juega la verdadera guerra por tu mente, en los signos que consumes y en los actos que repites sin cuestionar. El peligro es que, una vez atrapado, ya no necesitas vigilancia externa. La bandera en tu cuarto,
La cruz en tu cuello, el logo en tu ropa, el eslogan en tu mente. Todo eso se convierte en un recordatorio constante de lo que debes sentir, pensar y hacer. No hay látigo, no hay gritos, no hay policía. Solo símbolos que te susurran que debes obedecer, y rituales que refuerzan esa obediencia cada día. El hombre libre aprende a mirar detrás del símbolo y a desenmascarar el ritual. No se deja seducir por un color, por un uniforme, por una ceremonia. Sabe que detrás del espectáculo está el verdadero objetivo: manipular su identidad para convertirlo en parte de la masa. Y aunque no puede escapar del todo, porque vivimos rodeados de símbolos y rituales, puede elegir no caer bajo su hechizo. Eso requiere una disciplina brutal: detenerse antes de emocionarse, cuestionar antes de repetir, observar antes de participar, preguntarse siempre: ¿a quién beneficia este símbolo? ¿Qué me están entrenando a sentir con este ritual? ¿Estoy siendo yo o estoy siendo programado? Esa pregunta es como un antídoto contra la manipulación, porque corta el hechizo justo antes de que se instale. Las masas seguirán arrodillándose frente a banderas, repitiendo cánticos, adorando logos, participando en ceremonias vacías. Pero tú puedes elegir un camino distinto. Crear tus propios símbolos y rituales, diseñados para fortalecerte, no para debilitarte. Un símbolo que te recuerde tu propósito. Un ritual que te conecte con tu disciplina. Una práctica que te construya en lugar de destruirte. Porque la manipulación no se vence con vacío, se vence con conciencia. Quien entiende cómo funcionan los símbolos y rituales deja de ser un esclavo de ellos y se convierte en arquitecto. Y el que domina los símbolos, domina el alma de las multitudes. La pregunta es si vas a seguir adorando los ídolos que otros te imponen o si vas a levantar los tuyos. Ahí está la diferencia entre perderte en la masa o liderarla. Capítulo 3. El individuo contra el colectivo. El que se atreve a caminar solo abre caminos que nadie más pisa. El miedo a ser señalado. Uno de los instintos más profundos del ser humano no es el hambre, no es la sed, no es el deseo sexual, es el miedo a ser excluido. Desde que el hombre vivía en tribus, ser apartado del grupo significaba muerte. Quedarse sin fuego, sin alimento, sin defensa. Ese instinto sigue vivo en nosotros. Por eso, aunque vivas en una ciudad con millones de personas, aunque no dependas directamente de un clan para sobrevivir, dentro de ti existe un terror primitivo. El miedo a ser señalado, rechazado, visto como extraño. Ese miedo es la cadena que mantiene a la mayoría obediente. No necesitas cárceles físicas cuando ya tienes cárceles sociales. Basta con que un grupo señale el diferente para que la mayoría se someta. No hace falta demostrar que está equivocado, basta con ridiculizarlo, aislarlo, señalarlo. Porque en la mente humana, pocas cosas duelen tanto como el dedo de la multitud apuntando hacia ti. Este miedo es el que hace que calles lo que piensas, incluso cuando sabes que tienes razón. Es el que hace que te adaptes a modas absurdas, a ideologías huecas, a normas ridículas, solo porque temes ser el raro. Es el que hace que prefieras aplaudir lo que no compartes antes que arriesgarte a soportar el rechazo. No se trata de convicción, se trata de supervivencia social. Pero esa supervivencia es una condena disfrazada, porque cada vez que cedes para no ser señalado, entregas un pedazo de tu autenticidad. Vives en modo sumisión. Te conviertes en un actor, en un imitador, en una copia. Y lo peor, mientras más obedeces al miedo, más pequeño te vuelves. Terminas siendo una sombra, una versión diluida de lo que podría ser. Un fantasma que sonríe para que lo acepten. El miedo a ser señalado es la razón por la que la masa destruye a sus propios genios. Un pensador que desafía la norma es atacado no porque esté equivocado, sino porque revela la cobardía de los demás. Cuando alguien se atreve a romper el molde, la multitud lo crucifica para proteger su zona de confort. No toleran que alguien haga lo que ellos no se atreven. Por eso la historia está llena de mártires, herejes y rebeldes que murieron por decir lo que la masa no quería escuchar. Hoy las hogueras no son de fuego, son digitales. Ya no te queman en una plaza, te cancelan en las redes. Ya no te persiguen con antorchas, te linchan con comentarios. El mecanismo es el mismo. El miedo a ser señalado te mantiene callado, obediente, ajustado a lo que dicta la mayoría. Y así, una vez más, la masa vence sin usar la fuerza. Usa tu propio terror contra ti. Pero hay una verdad brutal. Nunca podrás escapar del señalamiento. Siempre habrá alguien que te critique. Siempre habrá alguien que te rechace. Siempre habrá alguien que te odie.
Incluso si dedicas tu vida entera a encajar, habrá quienes no te acepten. Entonces, si de todas formas vas a ser señalado, ¿no vale más la pena ser señalado por ser auténtico que por ser una copia? El hombre que rompe con este miedo se vuelve imparable, porque ya no vive buscando aprobación, vive buscando verdad. Ya no teme el dedo que lo acusa, lo enfrenta con la frente en alto. Ese hombre se convierte en una amenaza para la masa, porque demuestra con su ejemplo que la libertad es posible. Y eso incomoda a los esclavos porque los obliga a mirar su propia cadena. El precio de perder el miedo a ser señalado es alto: soledad, rechazo, burla. Pero la recompensa es infinita: respeto propio, autenticidad, poder interno. Mientras la mayoría se esconde detrás de máscaras, tú caminas desnudo de excusas. Mientras ellos tiemblan ante la crítica, tú usas esa crítica como combustible. Mientras ellos se arrastran por encajar, tú caminas erguido aunque estés solo. El miedo a ser señalado es el arma favorita de los sistemas de control. Cuando entiendes eso y decides enfrentarlo, el arma pierde su filo. Y en ese momento descubres la libertad más brutal de todas, la de no necesitar la aprobación de nadie para ser quien eres. El costo de la independencia mental. La independencia mental suena gloriosa en teoría. Pensar por ti mismo, decidir tu camino, vivir sin cadenas. Todos dicen quererla, pero pocos la buscan de verdad porque no se atreven a pagar el precio que exige. Porque la independencia mental no se obtiene gratis, ni con frases bonitas, ni con autoayuda barata. Se paga en incomodidad, en rechazo, en soledad, en esfuerzo brutal. Y la mayoría prefiere quedarse bajo el calor cómodo de la multitud antes que enfrentar ese frío. El costo de la independencia mental comienza con la pérdida de aprobación. Mientras pienses lo que todos piensan, serás aceptado. Serás aplaudido, invitado, celebrado. El día en que te atreves a pensar distinto, las sonrisas desaparecen. Ya no eres uno de los nuestros. Ya no cabes en el molde. Empiezan las críticas, los murmullos, las miradas torcidas. Y ahí está la primera prueba. ¿Prefieres tu verdad o prefieres su aprobación? Después viene la soledad. La mayoría no quiere estar cerca de alguien que desafía sus creencias. Los incomodas, los obligas a cuestionarse, los hace sentir pequeños. Por eso se apartan. Tal vez no lo digan abiertamente, pero lo hacen. Te excluyen de la mesa, de la conversación, de la tribu. Y entonces sientes el vacío, el silencio, el aislamiento. Esa soledad duele, pero también limpia. Te quita lo falso, te muestra quién está contigo por conveniencia y quién está porque cree en ti. Otro costo es la carga emocional. Pensar diferente no es fácil, porque cada idea contraria a la masa es como remar contra corriente. La presión es constante, todos se empujan hacia un lado y tú hacia el otro. Eso desgasta. Te tienta a rendirte, a callar, a volver a la comodidad del rebaño. La independencia mental requiere una fortaleza emocional que no se construye en un día. Requiere aprender a soportar la crítica, a tolerar la incomprensión, a levantarte una y otra vez aunque la masa te aplaste. La independencia mental también exige disciplina. No basta con decir, yo pienso diferente. Tienes que entrenar tu mente a diario, leer lo que otros no leen, escuchar lo que otros rechazan, observar lo que otros ignoran. Tienes que crear tus propias conclusiones en lugar de repetir titulares. Tienes que construir un sistema de valores sólido, no prestado. Y esa construcción duele, porque significa destruir creencias antiguas, romper narrativas heredadas, arrancar de raíz la programación que te metieron desde niño. El costo más alto quizá es la guerra interna, porque la independencia mental no solo te enfrenta a la masa, también te enfrenta a ti mismo. Descubres cuántas veces has obedecido sin pensar, cuántas veces has imitado por miedo, cuántas veces has traicionado tu verdad para encajar. Ese descubrimiento no es bonito, es brutal. Es mirarte al espejo y reconocer que gran parte de tu vida la has vivido como esclavo. Y solo quien soporta esa visión puede reconstruirse desde cero. Por eso digo que la independencia mental no es para todos. La mayoría habla de libertad, pero vive encadenada a la opinión ajena. La mayoría critica a los manipuladores, pero consume sin cuestionar lo que ellos producen. La mayoría presume de ser única, pero se comporta como copia. No porque no puedan liberarse, sino porque no quieren pagar el precio. El que paga, en cambio, descubre algo que no tiene comparación: el respeto propio. Descubre la paz de no depender de aplausos, el poder de no necesitar muletas ideológicas, la fuerza de vivir bajo su propio código. Ese hombre ya no se vende, ya no se arrodilla,
ya no negocia su esencia. Ese hombre puede caminar solo porque dentro de sí mismo encontró la compañía suficiente, su verdad. La independencia mental no es cómoda, es cara, pero todo lo valioso en la vida se paga caro. Y nada es más valioso que ser dueño de tu mente. Si estás dispuesto a pagar con rechazo, soledad, esfuerzo y guerra interna, entonces la libertad será tuya. Si no, seguirás siendo esclavo, aunque uses palabras bonitas para disfrazarlo. La pregunta es simple. ¿Prefieres el calor tibio del rebaño o el fuego ardiente de tu libertad? Porque no puedes tener ambos. La soledad como fortaleza. La mayoría de las personas le teme a la soledad como si fuera una enfermedad. Huyen de ella, la llenan con ruido, con distracciones, con gente vacía, con entretenimiento barato. No soportan estar a solas con sus propios pensamientos, porque en ese silencio aparece la verdad, que no saben quiénes son, que no saben a dónde van, que no soportan su propia compañía. Pero lo que la masa llama soledad no es una condena, es un privilegio. La soledad, cuando se entiende y se abraza, se convierte en la mayor fortaleza que un hombre puede forjar. ¿Por qué? Porque solo en soledad se escucha la voz interior sin interferencias. La multitud grita, los amigos opinan, la familia exige, el sistema programa. Pero cuando cierras la puerta y quedas solo contigo mismo, el ruido desaparece. Ahí emerge lo que realmente piensas, lo que realmente sientes, lo que realmente quieres. Y aunque al principio asusta, esa voz es la brújula más fiel que tienes. La soledad también es el gimnasio de la mente. Igual que los músculos crecen con resistencia, el carácter crece con aislamiento. El hombre que aprende a caminar solo desarrolla una fuerza interna que nadie puede arrebatarle, porque ya no depende de aplausos, ya no depende de compañía, ya no depende de aprobación. Si se queda sin nadie alrededor, sigue firme, porque aprendió a sostenerse solo. Ese tipo de fuerza intimida a la masa, porque no saben cómo doblegar a alguien que no teme quedarse aislado. Míralo en la historia. Los grandes hombres pasaron por soledades profundas. Profetas en el desierto, guerreros en el exilio, pensadores en el silencio de sus habitaciones, líderes encarcelados que usaron el aislamiento para templar su espíritu. Mientras la multitud se distraía en fiestas y espectáculos, ellos se enfrentaban a sí mismos en la oscuridad. Y de esa oscuridad salían más claros, más duros, más imponentes. El problema es que la masa confunde soledad con vacío. Creen que estar solo es no tener nada, cuando en realidad estar solo es tener la oportunidad de tenerlo todo. Claridad, propósito, fuerza, disciplina. La soledad no destruye al hombre, lo revela. El débil en soledad se quiebra, el fuerte en soledad se construye. La diferencia no está en el silencio, sino en lo que haces con él. Convertir la soledad en fortaleza requiere un cambio de mentalidad brutal. No es esperar a que alguien te acompañe para sentirte bien. Es aprender a acompañarte a ti mismo. No es buscar afuera el ruido que tape tu vacío. Es mirar adentro y llenarlo con propósito. No es mendigar compañía para no sentir miedo. Es enfrentar ese miedo hasta que deje de gobernarte. Cuando logras eso, la soledad deja de ser prisión y se convierte en templo. El hombre que abraza la soledad se vuelve dueño de su tiempo. Mientras otros lo pierden en conversaciones inútiles, él lo invierte en aprender, entrenar, crear, pensar. Mientras otros se dispersan buscando aceptación, él se enfoca en construir su camino. Mientras otros temen quedarse solos, él busca esos espacios como fuente de energía. Y poco a poco, esa ventaja se acumula. Se vuelve más sabio, más fuerte, más indestructible. La soledad, además, te prepara para liderar. Porque el líder verdadero nunca camina rodeado de multitudes en todo momento. Muchas veces debe decidir en silencio, soportar críticas en aislamiento, cargar el peso de la visión sin que nadie lo entienda. Si no soportas la soledad, jamás soportarás el liderazgo. La fortaleza del líder se mide en su capacidad de estar solo sin quebrarse. Quien transforma la soledad en fortaleza, descubre la libertad absoluta, la de no necesitar a nadie para ser. Claro que puedes amar, compartir, construir relaciones, pero ya no desde la dependencia, sino desde la elección. Ya no te unes por miedo a estar solo, te unes porque quieres, porque eliges, porque tu vida ya está completa contigo mismo. Esa es la diferencia entre el que mendiga compañía y el que la comparte desde abundancia. La soledad no es el castigo del hombre fuerte, es su entrenamiento, es el espacio donde se forja el acero del carácter, donde se templa la disciplina, donde se alimenta la claridad.
La multitud corre para evitarla, pero el guerrero la busca porque sabe que ahí está su fuente de poder. Así que deja de huir de la soledad. Siéntate en ella, camina en ella, enfréntala, y verás cómo lo que parecía vacío se convierte en riqueza. Lo que parecía cárcel se convierte en trono. Lo que parecía debilidad se convierte en tu mayor fortaleza. Capítulo 4. Mecanismos de control de la masa. Las cadenas más fuertes son las que nadie ve. El discurso político como droga. La política no sobrevive gracias a hechos, sino gracias a palabras. El discurso político es una sustancia diseñada para anestesiar el pensamiento y estimular la emoción. Es una droga mental, barata, adictiva, peligrosa. Te la inyectan en cada campaña, en cada noticiero, en cada debate, en cada plaza pública. Y la mayoría de la gente la consume como si fuera alimento, sin notar que lo único que alimenta es la ilusión. Los políticos no hablan para informar, hablan para intoxicar. Cada palabra está calculada para provocar una reacción emocional, no para despertar razonamiento. Promesas de esperanza para que la gente sueñe. Discursos de odio para que la gente señale culpables. Palabras vacías de unión para que la multitud sienta que finalmente alguien los entiende. Todo eso funciona como una droga. Genera un subidón inmediato, un estado alterado de conciencia, pero sin sustancia real. Observa lo que ocurre en una campaña. Multitudes vibrando con cada frase, como si cada palabra fuera verdad absoluta. Pero basta con apagar el micrófono para que todo siga igual. Los problemas continúan. La vida de la gente no mejora, la corrupción no desaparece. Es el mismo efecto de un drogadicto. Se siente bien en el momento, pero después vuelve al vacío y necesita otra dosis. Así funciona el discurso político, crea dependencia. La gente necesita escuchar cada cierto tiempo nuevas promesas, nuevos enemigos, nuevas ilusiones para no enfrentar la realidad. El discurso político es peligroso porque convierte a la multitud en adicta. Se aferran a cada palabra, aunque sepan en el fondo que es mentira. Se emocionan aunque ya hayan sido traicionados cientos de veces. Se ilusionan con nuevas promesas como un adicto que cree que esta vez sí será diferente. Y mientras tanto, los que dominan el juego siguen alimentando esa adicción, porque saben que un pueblo drogado con palabras no tiene fuerza para exigir hechos. El mecanismo es siempre el mismo. Primero, identifican un dolor colectivo, desempleo, inseguridad, pobreza. Luego, construyen un enemigo, los corruptos, los ricos, los de afuera, el sistema. Después, ofrecen la droga. Un discurso que no resuelve nada pero calma momentáneamente el dolor. La masa lo consume, siente esperanza, grita, aplaude, y al día siguiente sigue atrapada en la misma miseria. Pero ya no importa, están drogados otra vez. La manipulación es tan brutal que incluso los más educados caen. Porque el discurso político no entra por la razón, entra por la emoción. No importa cuánto hayas leído o estudiado. Si no entrenas tu mente, basta un orador con carisma para atraparte. Un tono de voz convincente, una palabra repetida 1000 veces, una puesta en escena llena de símbolos, y tu inconsciente ya está intoxicado. No analizas, reaccionas, no cuestionas, crees. No decides, obedeces. Por eso los políticos invierten más en discursos que en soluciones. Porque saben que el pueblo prefiere escuchar lo que le gusta a enfrentar la verdad. Saben que la masa quiere esperanza rápida, no cambios reales que requieren sacrificio. Y saben que la emoción compartida en una plaza puede sostener una mentira durante años. El antídoto contra esta droga no es dejar de escuchar discursos, porque vivirás rodeado de ellos. El antídoto es escucharlos con una mente entrenada. Aprender a distinguir emoción de contenido, promesa de acción, ilusión de realidad. Preguntarte siempre, ¿qué está diciendo en concreto? ¿Qué hechos respaldan sus palabras? ¿Qué me está haciendo sentir y por qué? Ese filtro separa al adicto del hombre libre. El discurso político como droga seguirá existiendo mientras existan multitudes dispuestas a consumirlo. Siempre habrá un orador dispuesto a vender ilusiones y siempre habrá un pueblo dispuesto a comprarlas. La diferencia está en si decides ser uno más de los intoxicados o si eliges mantenerte sobrio en medio del carnaval de mentiras. Porque un hombre sobrio en un mundo drogado puede parecer frío, distante, incluso cruel, pero es el único capaz de ver la realidad tal como es. El verdadero líder no se deja drogar por discursos, ni siquiera por los propios. Entiende que las palabras pueden inspirar, pero nunca reemplazar la acción. Y mientras la masa vive anestesiada por el humo de la retórica,
El hombre fuerte usa su mente clara para construir, decidir y actuar. Los medios como jaula mental. Vivimos en un mundo donde las rejas no siempre son de hierro, muchas veces son de palabras, imágenes y narrativas. Los medios de comunicación son esa jaula invisible que encierra a millones sin que se den cuenta. La mayoría cree que los medios existen para informar, cuando en realidad su función principal es formar. No forman criterio, forman rebaños. No forman pensamiento, forman obediencia. Y lo hacen de la manera más peligrosa, dándote la ilusión de libertad mientras te mantienen prisionero de lo que ellos deciden mostrar. El truco es sencillo. Los medios no necesitan inventar la realidad, solo necesitan seleccionarla. Eligen qué mostrar y qué ocultar, qué repetir y qué callar, qué convertir en tragedia, y qué tratar como detalle insignificante. De ese filtro nace tu visión del mundo. Tú crees que conoces la realidad porque consumes noticias, pero en realidad solo conoces la versión editada que alguien decidió ponerte delante. Eso es una jaula. Vives, piensas y opinas dentro de los límites que ellos trazaron. Mira cómo funciona. Una noticia se repite en todos los canales, en todas las portadas, en todos los noticieros. De pronto toda la sociedad habla de lo mismo. Y mientras millones discuten ese tema, otros asuntos, quizá más importantes, pasan desapercibidos. La masa cree que está informada, pero en realidad está siendo dirigida. Su atención, sus emociones, sus conversaciones, todo está secuestrado por el guión de los medios. Los medios no solo informan, también interpretan. Te dicen qué debes sentir frente a lo que ves. Un suceso puede mostrarse como tragedia o como victoria dependiendo de la narrativa. El mismo hecho puede ser descrito como resistencia heroica o como terrorismo violento. Todo depende de la etiqueta que le pongan. Y la masa, en lugar de pensar por sí misma, adopta esa interpretación como propia. Esa es la trampa. No solo controlan lo que sabes, también controlan cómo lo sientes. Lo más peligroso es que los medios ya no son solo televisión o periódicos. Ahora están en tu bolsillo, en tu teléfono, en cada red social que revisas. El algoritmo se convierte en el nuevo carcelero. Te alimenta solo con lo que refuerza tus creencias. Te encierra en una burbuja ideológica donde solo ves lo que confirma lo que ya piensas. Crees que tienes razón porque todos los que te rodean opinan igual. Pero en realidad estás dentro de una celda digital diseñada para mantenerte tranquilo. Los medios también son expertos en el arte del miedo. Porque un pueblo asustado es más fácil de controlar que un pueblo libre. Por eso abren los noticieros con tragedias, estadísticas alarmantes, imágenes violentas. Saben que el miedo paraliza, que el miedo reduce el pensamiento crítico, que el miedo te hace buscar protección en los mismos que te lo provocaron. Es un ciclo perfecto. Te asustan, te hipnotizan, te ofrecen soluciones, y tú obedeces agradecido. La jaula de los medios es tan efectiva porque no se ve. No sientes barrotes, no escuchas cadenas. Al contrario, crees que eres libre porque tienes acceso a información. Puedes cambiar de canal, elegir entre miles de portales, navegar en cientos de redes. Pero en todas encuentras la misma narrativa disfrazada. Es como una prisión con 1000 puertas distintas que todas llevan al mismo patio. Romper esa jaula exige una disciplina brutal. Significa aprender a dudar de lo que ves, a cuestionar titulares, a analizar qué no te están mostrando. Significa exponerte a fuentes distintas, leer lo que no quieren que leas, escuchar lo que no quieren que escuches. Y sobre todo, significa entrenar tu mente para no reaccionar como la masa. Porque cada noticia está diseñada para manipular tus emociones. Y si no aprendes a dominarte, terminarás obedeciendo sin darte cuenta. La mayoría de la gente vive dentro de esa jaula toda su vida. Discuten lo que los medios dicen, se indignan con lo que los medios muestran, votan según lo que los medios promueven. Son prisioneros que se creen libres porque pueden elegir qué celda habitar. El hombre fuerte, en cambio, aprende a ver la jaula desde afuera. No se deja arrastrar por cada narrativa. No repite lo que todos dicen, no entrega su mente a un teleprompter. Prefiere el peso de pensar solo al placer de estar acompañado por millones dormidos. Los medios son la fábrica más poderosa de obediencia invisible. Si no aprendes a escapar de esa fábrica, toda tu vida será un reflejo de lo que ellos decidan. Y al final, no habrás vivido tu historia. Habrás vivido la que escribieron otros en una pantalla. La religión de lo correcto. No necesitas templos para tener una religión. No necesitas cruces, ídolos ni rezos. Basta con una idea impuesta por la mayoría y convertida en dogma. Hoy esa nueva religión que domina el mundo no es la fe en un Dios, es la fe en lo correcto.
Una religión invisible, silenciosa, pero más poderosa que cualquier credo tradicional, porque no apela al cielo, sino al miedo social. Lo correcto es el altar donde millones se arrodillan a diario. No importa si creen en ello o no. Lo cumplen porque temen el castigo de la masa. Y como toda religión tiene sus dogmas, ¿qué palabras puedes usar y cuáles no? ¿Qué opiniones puedes dar y cuáles te condenan? ¿Qué actitudes son aceptables y cuáles son herejía? Y también tiene su infierno: el rechazo, la cancelación, la exclusión. El mecanismo es el mismo que usaron las religiones antiguas: control a través del miedo. Antes era miedo al infierno, ahora es miedo al señalamiento público. Antes era miedo a ser excomulgado, ahora es miedo a ser cancelado. Antes eran sacerdotes dictando normas, ahora son periodistas, influencers y burócratas culturales. Pero el resultado es idéntico: obediencia ciega en nombre de una moral fabricada. La religión de lo correcto convierte a la sociedad en policía de sí misma. Ya no necesitas inquisidores oficiales. Cualquiera puede denunciarte. Cualquiera puede señalarte. Cualquiera puede arruinar tu vida con una etiqueta: intolerante, incorrecto, enemigo del progreso. Y como nadie quiere ser marcado con esas palabras, todos se alinean. Se callan aunque piensen distinto. Aplauden aunque no estén de acuerdo. Repiten mantras que no sienten, solo para que no los crucifiquen. El problema no es solo la censura externa, es la autocensura interna. La gente ya no necesita que le digan qué callar. Lo hace sola. Se anticipa el castigo y adapta su lenguaje, su conducta, su pensamiento. El miedo se mete en la sangre y convierte al individuo en su propio carcelero. Eso es lo más perverso de esta religión. No requiere fuerza bruta, porque la masa se vigila a sí misma. El precio de vivir bajo lo correcto es alto. Pierdes autenticidad, pierdes libertad, pierdes la posibilidad de pensar. Todo se filtra bajo la pregunta: ¿esto me traerá problemas? Y como casi todo puede ser considerado incorrecto, la respuesta casi siempre es sí. Así, las personas dejan de arriesgar, dejan de cuestionar, dejan de crear. La sociedad se convierte en un teatro donde todos actúan un papel que no eligieron, pero nadie se atreve a romper la obra. Lo más irónico es que esta religión cambia de dogmas con el tiempo. Lo que ayer era herejía hoy es virtud. Lo que hoy es correcto, mañana será condenado. Pero la masa no lo nota, porque no analiza. Solo obedece la moda moral del momento. Así puedes ver a generaciones enteras defendiendo causas opuestas con la misma pasión, convencidos de que tienen la razón, cuando en realidad solo están arrodillados ante el altar de turno. El hombre libre debe aprender a detectar esta trampa. No significa vivir insultando o atacando a todos. Significa no someter tu criterio a la dictadura de lo correcto. Significa atreverte a decir lo que piensas aunque no encaje. Significa vivir según principios sólidos, no según modas pasajeras. Significa pagar el precio del rechazo antes que pagar el precio más alto: traicionarte a ti mismo. La religión de lo correcto no desaparecerá. Siempre habrá mayorías imponiendo reglas. Siempre habrá masas dispuestas a castigar al diferente. Pero tu misión no es destruir esa religión, es negarte a ser su devoto. Deja que otros recen a la diosa de la corrección. Tú vive como hereje, porque en la herejía está la libertad. Un hombre que ya no teme ser incorrecto se convierte en intocable. Pueden insultarlo, pero no callarlo. Pueden excluirlo, pero no doblegarlo. Pueden señalarlo, pero nunca controlarlo. Y ese hombre, aunque sea uno solo, vale más que una multitud entera que se arrodilla cada día en el templo invisible de lo correcto. Capítulo 5. El arte de pensar diferente. Pensar distinto es el mayor acto de libertad. Cuestionar lo incuestionable. El mundo avanza porque alguien en algún momento se atrevió a romper el silencio y preguntar lo que nadie quería escuchar. Cada progreso, cada descubrimiento, cada revolución comenzó con una pregunta incómoda: ¿y si no es verdad lo que todos creemos? Esa es la esencia de pensar diferente. Atreverse a cuestionar lo incuestionable, a poner bajo la lupa lo que la masa considera sagrado, intocable, eterno. La mayoría vive atrapada en una red de verdades heredadas. Verdad política, verdad religiosa, verdad cultural, verdad científica. Todas impuestas, todas repetidas hasta parecer indiscutibles. Pero detrás de cada una hay intereses, narrativas, manipulaciones. Y como nadie se atreve a tocarlas, permanecen en pie durante siglos. La masa no cuestiona, la masa repite.
no porque no pueda pensar, sino porque tiene miedo. Miedo a ser castigada, miedo a ser excluida, miedo a descubrir que toda su vida se basó en una mentira. Mira la historia. Durante siglos la gente creyó que la Tierra era el centro del universo, no porque lo hubieran comprobado, sino porque cuestionarlo era un crimen. El que lo hacía era perseguido, humillado, castigado. Sin embargo, unos pocos se atrevieron a preguntar, y gracias a esos pocos, el mundo cambió para siempre. Lo mismo ocurrió con cada dogma que la humanidad dio por absoluto. Hasta que alguien lo rompió, permaneció como cadena. El problema es que, en nuestra época, creemos que ya no hay incuestionables. Creemos que vivimos en sociedades libres, donde todo puede debatirse. Eso es falso. Hoy existen nuevos intocables, disfrazados de consensos, de causas nobles, de verdades científicas, de discursos morales. Y cuestionarlos trae las mismas consecuencias que antes. Rechazo, censura, persecución. Tal vez ya no te quemen en una hoguera, pero te queman digitalmente, te linchan socialmente, te cancelan públicamente. La hoguera cambió de forma, pero no de función. Cuestionar lo incuestionable no es un acto de rebeldía vacía, es un acto de honestidad brutal. Significa atreverte a decir, no lo creo solo porque todos lo repiten, necesito pruebas, necesito pensar, necesito verlo por mí mismo. Es dejar de aceptar dogmas empaquetados y empezar a construir tu propio criterio. Es mirar a la multitud gritando con certeza y tener la valentía de decir, podrían estar equivocados. El camino no es fácil. El que cuestiona se convierte en enemigo natural de la masa, porque cada vez que señalas una incoherencia, no solo atacas una idea, atacas la seguridad emocional de millones. Les obligas a enfrentar dudas que no quieren escuchar. Les muestras la fragilidad de las creencias en las que han basado su vida. Por eso reaccionan con odio, con furia, con violencia. No contra el error, sino contra ti, que osaste señalarlo. Pero el que se atreve a cuestionar lo incuestionable se convierte en semilla de transformación. Puede que no cambie el mundo en su tiempo, puede que no vea los frutos de su rebeldía, pero abre la puerta. Alguien más la cruzará, alguien más seguirá la grieta. Y con el tiempo, lo que parecía imposible de dudar se derrumba. La diferencia entre el esclavo y el libre está en la pregunta. El esclavo acepta lo que le dicen. El libre pregunta, ¿por qué? El esclavo teme el castigo. El libre lo asume. El esclavo se arrodilla ante el altar de lo incuestionable. El libre lo rompe y levanta uno nuevo. No para que todos lo adoren, sino para demostrar que ningún altar es eterno. La independencia mental comienza aquí, cuestionando lo que otros llaman incuestionable. Si no tienes el valor de hacerlo, jamás serás libre. Porque lo que no cuestionas, te controla. Y lo que te controla, te define. La pregunta es simple. ¿Quieres vivir bajo las certezas que te impusieron o quieres forjar las tuyas? El hombre que aprende a cuestionar lo incuestionable puede perder amigos, trabajos, seguidores, aplausos, pero gana lo único que importa, la verdad propia. Y esa verdad, aunque te deje solo, vale más que toda la aprobación de la multitud. Aprender a contradecir. La mayoría de las personas odia la contradicción. Les incomoda, les hiere el ego, les genera rechazo inmediato. Viven con la idea de que contradecir es un ataque personal, una falta de respeto, una señal de enemistad. Por eso prefieren asentir, callar o fingir acuerdo antes que levantar la voz y desafiar lo que se dice. Pero el que no aprende a contradecir nunca aprenderá a pensar, porque pensar implica cuestionar, y cuestionar implica confrontar. La contradicción no es violencia, es claridad. Es el fuego que prueba si una idea es de acero o de papel. Si una creencia resiste la contradicción, probablemente tenga valor. Si se quiebra al primer choque, nunca valió nada. La masa huye de ese choque porque no busca la verdad, busca comodidad. Pero el individuo libre entiende que la contradicción es el gimnasio de la mente. Ahí se entrenan los argumentos, ahí se fortalecen las convicciones, ahí se descubren las debilidades que deben ser corregidas. El problema es que desde pequeños nos enseñan a obedecer, no a contradecir. En la escuela, contradecir al profesor es insolencia. En la familia, contradecir al padre es rebeldía. En la sociedad, contradecir al consenso es peligro. Así se crea un hábito de silencio. Aprendemos que es más fácil asentir que arriesgarse a la incomodidad. Ese hábito se convierte en debilidad adulta. Millones de personas incapaces de decir, no estoy de acuerdo, viven atrapadas en jaulas invisibles.
Aprender a contradecir no significa discutir por discutir, ni llevar la contraria por orgullo. Significa tener el valor de alzar la voz cuando algo no encaja, aunque te deje en minoría. Significa romper con la inercia del sí automático y atreverte a plantar un no firme. Significa desafiar la comodidad de lo establecido para abrir espacio a lo nuevo. Esa capacidad es la esencia de los líderes, de los creadores, de los que construyen caminos en lugar de caminar los que ya existen. Claro que contradecir tiene un precio. Te llamarán arrogante, conflictivo, irrespetuoso. La masa no soporta que alguien rompa la armonía falsa del consenso. Prefieren mantener la mentira antes que soportar la incomodidad de la verdad. Por eso el que contradice siempre el señalado, el incómodo, el marginado. Pero también es el único que tiene la posibilidad de abrir una grieta en el muro del pensamiento colectivo. Mira cualquier avance humano, nació de una contradicción. Alguien se atrevió a decir que la tierra no era plana, que los dioses no controlaban los rayos, que el poder no era eterno, que la moral de la mayoría estaba equivocada. Cada una de esas contradicciones generó odio en su tiempo, pero terminó cambiando la historia. Porque una contradicción bien plantada no es un capricho, es una semilla de transformación. La habilidad está en cómo contradecir. No basta con gritar más fuerte que la multitud. Se trata de escuchar, analizar, detectar la incoherencia y señalarla con precisión. Se trata de tener la calma de quien no contradice por emoción, sino por convicción. Se trata de usar la contradicción no como un arma para humillar, sino como un martillo para romper cadenas. Esa diferencia convierte al que contradice en un sabio, no en un necio. Aprender a contradecir es aprender a ser libre. Porque mientras no tengas el valor de decir no, tu sí no vale nada. Mientras no seas capaz de desafiar la opinión dominante, nunca sabrás si tu pensamiento es tuyo o es un eco. Mientras no te atrevas a romper con la comodidad de la aprobación, vivirás como un reflejo de los demás. La contradicción no es enemiga de la verdad, es su guardiana. El hombre fuerte no teme contradecir, aunque se quede solo, porque sabe que un no sincero vale más que 1000 sí cobardes. Y porque entiende que, al final, los que se atreven a contradecir son los que escriben la historia, mientras los demás se conforman con leerla. La rebeldía como virtud. La palabra rebelde ha sido ensuciada por el sistema. Nos la venden como un insulto. El rebelde es el terco, el desobediente, el inadaptado, el problema. Desde la escuela nos enseñan a temer esa etiqueta, a ver la rebeldía como un defecto que debe corregirse. Pero la historia demuestra lo contrario. Sin rebeldes, el mundo se estanca. Sin rebeldes, la humanidad sería un rebaño eterno caminando en círculos. La rebeldía no es un defecto, es una virtud. ¿Qué significa ser rebelde en esencia? Significa no aceptar lo que no tiene sentido, aunque todos lo aplaudan. Significa levantarse cuando todos se arrodillan. Significa tener la audacia de desafiar lo establecido, no por capricho, sino porque sabes que lo establecido está podrido. El rebelde no se conforma con el así son las cosas. El rebelde pregunta, incomoda, rompe, reconstruye. Y aunque la masa lo odie, la historia lo necesita. El sistema teme a los rebeldes porque no puede domesticarlos. Puede encadenar a millones con dogmas, pero basta con un rebelde que se niegue a obedecer para que esas cadenas se vean frágiles. Puede manipular con símbolos y discursos, pero un rebelde que se ríe en su cara lo desarma. Puede construir muros de leyes y costumbres, pero un rebelde con voluntad los derrumba. La rebeldía es la grieta que siempre amenaza con hacer caer la estructura del poder. La masa confunde rebeldía con anarquía sin sentido. Creen que ser rebelde es destruir por destruir. Pero la verdadera rebeldía es selectiva y consciente. Se rebela contra lo injusto, contra lo absurdo, contra lo falso. Es el fuego que quema la mentira para dejar al descubierto la verdad. Y ese fuego no se apaga con críticas, al contrario, se alimenta de ellas. Cuanto más atacan al rebelde, más evidente se hace su fuerza. La rebeldía también es un acto de dignidad personal. Porque cada vez que te rebelas contra algo que no crees justo, te afirmas como individuo. Dices con tu vida, prefiero perder con mi verdad que ganar con la mentira de la multitud. Y esa declaración, aunque te cueste amigos, trabajos o reconocimiento, te da algo que nadie más puede darte: respeto propio. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos viven en silencio porque no se atreven a rebelarse contra un jefe mediocre, contra una relación vacía, contra una cultura enferma? ¿Cuántos prefieren someterse a lo que detestan solo para no generar incomodidad? Esos no son libres, son esclavos disfrazados.
La verdadera libertad comienza el día en que eliges rebelarte. Puede ser un acto pequeño, decir no cuando todos dicen sí, romper una costumbre absurda, dejar un camino que todos siguen. Pero ese pequeño acto abre la puerta a una vida auténtica. Claro, la rebeldía tiene un precio. Te llamarán problemático, arrogante, conflictivo. Te aislarán, te señalarán, te atacarán. Pero cada golpe que recibas será una medalla. Porque mientras ellos se someten, tú te mantienes en pie. Mientras ellos obedecen, tú resistes. Mientras ellos mueren dentro para encajar, tú vives por fuera aunque duela. Y esa diferencia lo cambia todo. La rebeldía como virtud no es un capricho adolescente, es una postura de vida adulta. Es la decisión de no aceptar el mundo como te lo entregaron, sino de forjar uno nuevo, aunque te toque hacerlo solo. Es el espíritu que llevó a hombres y mujeres a desafiar imperios, religiones, gobiernos, culturas enteras. Gracias a ellos hoy disfrutamos libertades que antes eran impensables. Y gracias a los rebeldes de hoy las próximas generaciones tendrán horizontes más amplios. La rebeldía bien dirigida es el motor de la evolución humana. Sin ella seguiríamos adorando dioses de piedra, obedeciendo reyes absolutos, aceptando cadenas como destino. Con ella aprendimos a romper dogmas, a desafiar sistemas, a crear caminos nuevos. Por eso, nunca permitas que te roben tu rebeldía. Si te llaman rebelde, sonríe. Significa que aún no estás domesticado. El verdadero poder no está en obedecer a la multitud, sino en rebelarse contra ella cuando está equivocada. Porque el rebelde de hoy es el héroe de mañana. Y aunque la masa tarde siglos en reconocerlo, el rebelde ya ganó desde el momento en que se atrevió a ser libre. Capítulo 6. Construir una mente inquebrantable. Una mente blindada se convierte en un arma imposible de doblegar. Blindar tu criterio contra la manipulación. El hombre que no tiene criterio propio es un juguete en manos del mundo. Hoy le aplaude a un político, mañana lo odia. Hoy defiende una causa, mañana la abandona. Hoy cree en una verdad, mañana la contradice. ¿Por qué? Porque no tiene cimientos, no tiene filtro, no tiene estructura interna. Vive prestando su mente al mensaje más ruidoso, al discurso más emotivo, al grupo más numeroso. Ese hombre no decide, es decidido por otros. Blindar tu criterio contra la manipulación no es un lujo, es una obligación. Porque vivimos en un mundo donde todos compiten por tu atención, por tu tiempo, por tu obediencia. Políticos, medios, religiones, marcas, influencers, hasta tus propios amigos. Todos quieren instalar su programa en tu cabeza. Y si no tienes un sistema de defensa, tu mente se convierte en un basurero de narrativas, un terreno abierto donde cualquiera puede sembrar lo que quiera. El criterio no se hereda, se construye. No se fabrica de un día para otro, se entrena a diario. Y el primer paso para blindarlo es entender cómo funciona la manipulación. La mayoría cree que la manipulación es algo obvio, que ocurre cuando alguien te grita, te amenaza o te ordena. No, hermano. La manipulación más peligrosa es la sutil, la invisible, la que parece razonable, la que se viste de bondad, de moralidad, de sentido común. Es esa voz que te hace creer que piensas por ti mismo, cuando en realidad estás repitiendo lo que te programaron. La manipulación opera sobre tus emociones, no sobre tu lógica. Saben que si controlan lo que sientes, controlan lo que haces. Te muestran imágenes diseñadas para provocar indignación, te lanzan titulares para despertar miedo, te inundan con mensajes para hacerte sentir esperanza. Y tú reaccionas, sin detenerte a preguntar, ¿quién se beneficia de que yo sienta esto? Ahí está la trampa. Blindar tu criterio significa instalar un filtro interno que todo lo cuestione. Cada vez que recibas un mensaje, debes pasarlo por 3 preguntas. ¿Qué quieren que crea? ¿Qué quieren que tema? ¿Qué quieren que haga? Esas 3 preguntas destapan la intención oculta de cualquier discurso. Porque detrás de cada mensaje hay un interés. Manipular tu percepción para dirigir tu conducta. Pero el criterio no solo se defiende con preguntas, también se fortalece con fundamentos sólidos. Si no tienes un sistema de valores definido, cualquier emoción te arrastrará. Si no tienes principios claros, cualquier moda te seducirá. Si no tienes una visión propia, cualquier líder te reclutará. Por eso debes construir un código interno más fuerte que cualquier presión externa. Un código que no dependa de la aprobación ni de la moda, sino de tu verdad. Ese código no lo encuentras en libros sagrados ni en discursos motivacionales. Lo construyes en soledad enfrentando tus contradicciones, observando tus debilidades,
definiendo qué es lo que realmente crees, aunque moleste, aunque incómode, aunque te deje sin amigos. Ese es el acero que blinda tu criterio, la verdad que descubriste tú mismo, no la que te regalaron. Blindar tu criterio también exige disciplina intelectual. Significa leer más allá de lo que confirma lo que ya piensas. Significa escuchar a los que no estás de acuerdo, no para obedecerlos, sino para entrenar tu mente. Significa aprender a analizar fuentes, a detectar intereses, a distinguir hechos de opiniones. Ese ejercicio no es cómodo, pero es el único que convierte a un hombre en pensador, no en repetidor. El resultado es brutal. Un hombre con criterio blindado no se deja arrastrar por masas enfurecidas, ni se hipnotiza con discursos, ni se paraliza con miedos fabricados. Puede escuchar todo, ver todo, leer todo, pero no se contamina, porque en su interior tiene un núcleo duro, un filtro indestructible que le dice, esto sí, esto no. Esto lo tomo, esto lo descarto. Esto lo uso, esto lo destruyo. Ese hombre ya no es manipulable, es peligroso para el sistema. Por eso la sociedad entera está diseñada para que no desarrolles ese criterio. Te llenan de distracciones, te sobrecargan de información, te entrenan para obedecer sin cuestionar. Quieren mentes blandas, no mentes blindadas. Quieren consumidores dóciles, no individuos críticos. Quieren seguidores, no líderes. Y tú decides si te quedas en la masa o te forjas como un hombre que no se arrodilla ante ningún truco. Blindar tu criterio es doloroso, porque significa reconocer cuánto te han manipulado hasta ahora. Pero es también el inicio de tu libertad. Porque cuando tu criterio está blindado, ya no eres esclavo de las narrativas. Ya no reaccionas como te programan. Ya no entregas tu vida a cambio de ilusiones. Eres dueño de tu mente, y eso te convierte en dueño de tu destino. Dominar tus emociones para no ser arrastrado. La mayoría de los hombres creen que piensan, pero en realidad solo sienten. Viven esclavizados por sus emociones, reaccionando como marionetas a cada estímulo que reciben. Un titular los asusta, un discurso los entusiasma, una imagen los indigna, una frase los entristece. Y así van, de emoción en emoción, como hojas arrastradas por el viento. No gobiernan nada, son gobernados por todo. El sistema lo sabe. Por eso no necesita encadenarte físicamente. Basta con manipular tus emociones. Basta con mantenerte con miedo para que pidas seguridad. Basta con llenarte de odio para que ataques al enemigo equivocado. Basta con darte pequeñas dosis de esperanza para que sigas creyendo en quienes te traicionan. Todo está diseñado para mover tus emociones, porque saben que si controlan tu estado interno, controlan tu vida. Dominar tus emociones no significa apagarlas ni vivir como una máquina fría. Significa aprender a gobernarlas, a usarlas como energía, en lugar de ser esclavo de ellas. Significa ser capaz de sentir el miedo y no correr, sentir la ira y no destruirte, sentir la euforia y no perder el control. Significa tener una mente que no se doblega ante cada ola, sino que aprende a surfearlas. El hombre que no domina sus emociones vive en piloto automático. Le dicen corre y corre, le dicen compra y compra, le dicen odia y odia. Es una marioneta disfrazada de ser humano. En cambio, el hombre que domina sus emociones se convierte en dueño de sí mismo. Puede estar en medio de una multitud gritando y mantenerse en calma. Puede estar rodeado de caos y seguir tomando decisiones frías. Puede estar enfrentando ataques y no reaccionar como esperan, sino como elige. Ese hombre es indomable. ¿Cómo se logra? Primero observando. La mayoría nunca observa sus emociones, solo las sufre. Cuando algo los enoja, explotan. Cuando algo los entristece, se hunden. Cuando algo los asusta, huyen. Si quieres dominarte, el primer paso es detenerte y mirar qué está ocurriendo dentro de ti. Preguntarte, ¿qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Quién gana si yo reacciono así? Esa pausa, aunque sea de segundos, es la primera victoria contra la manipulación. Después viene el entrenamiento. Igual que el cuerpo se fortalece con ejercicio, la mente se fortalece con disciplina emocional. Esto implica exponerte a situaciones incómodas y aprender a mantener el control. Implica practicar la calma en medio del caos, la firmeza en medio del ataque, la claridad en medio de la confusión. Cada vez que logras no reaccionar como esperan, tu fuerza aumenta. También implica aprender a dirigir la emoción hacia donde tú quieras. La ira puede destruirte o puede darte energía para luchar. El miedo puede paralizarte o puede agudizar tu instinto. La tristeza puede hundirte o puede ayudarte a reflexionar y reconstruirte.
Las emociones no son enemigas, son combustible. La diferencia está en quién sostiene el volante, tú o la multitud. El dominio emocional no se logra con frases vacías ni con positivismo barato. Se logra con autocontrol brutal, con práctica diaria, con la decisión de no entregarte a la corriente. Porque el mundo seguirá intentando arrastrarte. Seguirán lanzando noticias diseñadas para provocarte. Seguirán usando símbolos para emocionarte. Seguirán creando narrativas para encenderte. Pero si tienes el control interno, todo eso golpeará la muralla de tu mente y rebotará. El hombre que domina sus emociones se convierte en un muro en medio del río. El agua choca, golpea, presiona, pero él no se mueve. Esa estabilidad es rara. Por eso los que la tienen se vuelven líderes naturales. La masa busca a alguien que no tiemble, que no se deje arrastrar, que conserve claridad, cuando todos pierden la cabeza. Esa es la diferencia entre un líder y un seguidor. El primero gobierna sus emociones, el segundo es gobernado por ellas. La independencia mental no existe sin dominio emocional. Porque aunque tengas ideas brillantes, si no controlas tus emociones, serás esclavo del sistema. Cada manipulación encontrará un hueco en tu corazón y entrará. Cada corriente te arrastrará. Cada miedo te dominará. Por eso, si quieres ser libre, tu primera batalla no es contra la masa, es contra ti mismo. Domina tus emociones y nadie podrá arrastrarte. Pierde esa batalla y serás arrastrado toda tu vida. Crear un sistema de valores propio. La mayoría de las personas vive bajo un sistema de valores prestado. Lo heredan de sus padres, lo copian de su cultura, lo repiten de su religión o lo adoptan de las modas. Creen que tienen principios, pero en realidad solo tienen obediencias. Jamás se sentaron a construir desde cero un código personal. Por eso su vida es frágil. Cualquier crisis, cualquier presión social, cualquier discurso fuerte los hace tambalear. No tienen cimientos, solo costumbres disfrazadas de convicciones. Un valor auténtico no es lo que dices en voz alta para agradar, es lo que defiendes cuando nadie te aplaude. No es lo que repites porque está de moda, es lo que sostienes incluso si todos se te ponen en contra. Un sistema de valores propio es como un escudo blindado. Te protege contra la manipulación, contra la masa y contra tu propia debilidad. Sin él, terminarás siendo arrastrado por cada corriente ideológica, religiosa, política o cultural que aparezca. Crear un sistema de valores propio comienza con destruir el que heredaste. No se trata de odiar a tus padres, ni a tu cultura, ni a tu religión, sino de cuestionarlo todo. Preguntarte, ¿creo esto porque es verdad para mí o porque me lo enseñaron desde niño? ¿Sigo estas reglas porque las analicé o porque me dijeron que era lo correcto? ¿Estoy defendiendo principios o simplemente costumbres? Ese proceso es doloroso, porque desnuda tu vida. Te das cuenta de que gran parte de lo que defiendes no es tuyo. Y ahí empieza la verdadera construcción. El siguiente paso es decidir qué valores vas a elegir conscientemente. Y aquí no se trata de copiar frases bonitas de libros o repetir ideales de moda. Se trata de mirar tu vida y definir qué es lo que realmente consideras innegociable. ¿Qué principios guiarán tus decisiones incluso cuando te dejen solo? ¿Qué convicciones marcarán el límite que no estás dispuesto a cruzar, aunque pierdas dinero, amigos o reconocimiento? Esos son tus valores. Y si no los tienes claros, alguien más decidirá por ti. Un sistema de valores propio debe ser práctico, no teórico. No sirve de nada decir que valoras la disciplina si no la practicas cada día. No sirve decir que valoras la libertad si vives obedeciendo a todos. No sirve decir que valoras la honestidad si mientes por conveniencia. Los valores reales se miden en acciones, no en discursos. Son visibles en tu vida, no en tu boca. Cuando construyes ese código personal, algo cambia. Ya no necesitas que el mundo te diga qué hacer. La masa puede empujarte hacia un lado. Los medios pueden gritar en otro. La política puede manipular. Pero tu brújula está fija. Ya no reaccionas como todos, decides por ti mismo. Y esa decisión, aunque duela, te hace fuerte. Claro que este camino tiene un costo. La mayoría de la gente te rechazará porque tu código los incomoda. Te llamarán rígido, extremo, intransigente. Pero en el fondo te respetarán. Porque la masa desprecia al que se doblega y admira en secreto al que se mantiene firme. Un hombre con valores propios puede perder amigos, pero gana respeto. Puede perder comodidad, pero gana dignidad. Puede perder la aprobación, pero gana poder. Mira la historia. Los grandes líderes, los que dejaron huella, no fueron los que obedecieron el código de su tiempo. Fueron los que construyeron el suyo y lo defendieron hasta el final.
A veces los llamaron locos, otras veces criminales, pero después de muertos, fueron reconocidos como visionarios. Y aunque nunca hubieran sido reconocidos, ya habían ganado, porque vivieron y murieron fieles a sí mismos. Crear un sistema de valores propio no significa cerrarte al aprendizaje ni dejar de evolucionar. Significa tener una base sólida sobre la cual crecer. Significa que cada idea nueva, cada discurso, cada moda debe pasar por tu filtro. Si encaja con tus principios, la adoptas. Si no, la rechazas sin miedo a ser señalado. Eso es libertad, no obedecer al azar, sino elegir bajo tu propio código. El hombre que vive con valores prestados siempre será esclavo. El hombre que crea sus propios valores se convierte en dueño de sí mismo. Y cuando eres dueño de ti mismo, nadie puede manipularte. Podrán intentar asustarte, podrán intentar comprarte, podrán intentar seducirte, pero no podrán quebrarte. Porque tu vida ya no se rige por aplausos ni por miedos, sino por un sistema interno más fuerte que cualquier presión externa. Construir ese sistema es la tarea más importante de tu vida. Porque sin él, tu mente será frágil, tu corazón será voluble, y tu camino será incierto. Pero con él, aunque el mundo entero intente arrastrarte, permanecerás firme, erguido, inquebrantable. Y ese, hermano, es el verdadero poder. Capítulo 7. Del individuo al líder. La verdadera revolución comienza con uno que piensa, cuando todos callan. ¿Cómo influir sin caer en la masa? La mayoría de los que quieren influir en los demás terminan siendo tragados por la masa que buscan guiar. Creen que lideran, pero en realidad solo repiten lo que la multitud quiere escuchar. Se convierten en espejos de la opinión pública, en títeres del aplauso, en esclavos del reconocimiento. Ese no es liderazgo, es sumisión disfrazada. Influir de verdad significa levantar a la gente, no inclinarte ante ella. Y para lograrlo necesitas una regla clara. No puedes liderar si dependes de ser aceptado. El error de muchos es creer que para tener influencia necesitan encajar. Se adaptan al lenguaje de la masa, copian sus costumbres, adoptan sus causas de moda. Y al hacerlo pierden su esencia. Sí, ganan seguidores, pero no poder real. Porque un seguidor que te sigue solo porque eres igual a los demás, mañana te abandonará por alguien que copie mejor. La influencia auténtica no nace de imitar a la multitud, nace de resistirla. El verdadero influyente es el que se mantiene de pie cuando todos se arrodillan. Es el que tiene el valor de sostener su voz aunque moleste, aunque incomode, aunque hiera. La masa no respeta al que la obedece, respeta al que se atreve a desafiarla. Puede que lo odien en un principio, puede que lo ataquen, pero tarde o temprano lo reconocen, porque saben, aunque no lo admitan, que él tiene algo que ellos no: independencia. Para influir sin caer en la masa necesitas 3 armas. La primera es criterio propio. Si no sabes quién eres y qué defiendes, la multitud te tragará. Te seducirá con aplausos, te manipulará con críticas, te tentará con oportunidades. Y si no estás blindado, terminarás diciendo lo que ellos quieren, no lo que tú crees. La segunda arma es el coraje de la soledad. Porque habrá momentos en que no tengas a nadie apoyándote. Seguirás adelante aunque camines solo, porque sabes que un líder solitario vale más que 1000 seguidores sin identidad. La tercera arma es la disciplina de la coherencia. Tus palabras deben estar respaldadas por tu vida. La masa perdona errores, pero no perdona hipocresía. Influir no es gritar más fuerte que todos. No es acumular seguidores ni manipular emociones. Influir es sembrar en otros el valor de pensar por sí mismos. Es encender una chispa en la mente de alguien para que se atreva a hacer más. Eso es lo que distingue al líder del demagogo. El primero crea hombres libres, el segundo crea rebaños obedientes. Y el mundo ya tiene demasiados rebaños. El camino de influir sin caer en la masa es duro. Te rechazarán, te acusarán, te ridiculizarán. Muchos te odiarán por exponer lo que ellos no se atreven a ver. Pero ese odio es la prueba de que vas por buen camino. Porque si la masa te aplaude demasiado, probablemente ya te perdiste en ella. El líder auténtico incomoda antes de inspirar, hiere antes de sanar, divide antes de unir. Y esa incomodidad es la que abre la puerta al cambio. Un hombre que logra influir sin caer en la masa se convierte en un faro. No sigue la corriente, la rompe. No vive de la aprobación, vive de su verdad. No busca seguidores, busca despertar guerreros. Y aunque al principio parezca minoría, tarde o temprano su voz se multiplica porque no habla desde la conveniencia, sino desde la convicción. Si quieres influir, atrévete a sostener tu voz aunque te quedes solo.
Atrévete a desafiar a la multitud aunque te odien. Atrévete a construir tu mensaje desde tu verdad, aunque nadie lo entienda al principio. Porque la verdadera influencia no está en ser querido por todos, sino en marcar a unos pocos con tanta fuerza que jamás vuelvan a ser los mismos. El magnetismo de la autenticidad. Hay algo que ninguna técnica de persuasión, ningún discurso elaborado y ninguna estrategia de marketing puede igualar. La fuerza bruta de la autenticidad. El hombre auténtico tiene un magnetismo que la masa no puede ignorar. No porque sea perfecto, no porque lo aplaudan, sino porque es real. Y en un mundo donde casi todos fingen, lo real brilla como un diamante en la oscuridad. La mayoría de las personas viven actuando. Usan máscaras en la oficina, otra en la familia, otra con sus amigos, otra en redes sociales. Se van moldeando como plastilina para encajar en cada escenario. El resultado es que nadie los conoce de verdad, ni siquiera ellos mismos. Viven fragmentados, cansados de sostener personajes que no sienten, mendigando aceptación a cambio de autenticidad. Esa falsedad puede darles aplausos, pero jamás magnetismo. Porque el magnetismo nace de la coherencia. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados. La autenticidad atrae porque genera confianza inmediata. Puedes no estar de acuerdo con alguien auténtico, incluso puedes odiarlo, pero sabes dónde está parado. Sabes que no cambia de opinión para agradar, que no se vende al mejor postor, que no ajusta su discurso para no incomodar. Esa firmeza, esa claridad, esa crudeza, atraen como un imán, porque en el fondo todos admiran lo que no se atreven a hacer. El magnetismo de la autenticidad no es agradable, es poderoso. No siempre cae bien, no siempre gusta, pero siempre impacta. Mientras los falsos pasan desapercibidos, el auténtico deja huella. Sus palabras golpean, sus actos incomodan, su presencia retumba. Puede que lo odien, puede que lo critiquen, pero jamás lo ignoran. Y eso es influencia real, ser imposible de pasar por alto. La autenticidad también libera, porque cuando dejas de fingir, dejas de vivir pendiente de lo que piensan los demás. Ya no cargas con el peso de agradar, ya no editas cada palabra para sonar correcto, ya no reprimes cada acción para no incomodar. Hablas y actúas desde tu verdad, y eso te da una energía que la gente percibe. Ese es el magnetismo, energía cruda, sin filtros, sin disfraces. Claro que la autenticidad tiene un precio. Te expones al rechazo, al juicio, al ataque. Pero ese precio es pequeño comparado con el costo de vivir fingiendo. Porque el que finge tal vez gane aprobación, pero se pierde a sí mismo. El auténtico puede perder aplausos, pero se gana entero. Y esa plenitud se nota. La masa la huele, la siente, la reconoce, aunque no la entienda. Mira los grandes líderes que dejaron huella. No fueron perfectos, muchos tuvieron defectos evidentes, errores gigantes, contradicciones humanas. Pero eran auténticos, mostraban lo que eran sin pedir disculpas. Y ese magnetismo hizo que millones los siguieran, no porque fueran impecables, sino porque eran reales. El magnetismo de la autenticidad no se fabrica, se entrena. Nace de conocerte brutalmente, de aceptar tu sombra y tu luz, de dejar de esconder lo que incomoda. Nace de plantarte en tu verdad y sostenerla, aunque tiemble tu voz, aunque te quedes solo. Y cuando lo logras, no necesitas rogar atención, la traes. No necesitas mendigar seguidores, llegan. No necesitas disfrazar tu mensaje, resuena. El hombre auténtico no busca ser atractivo, lo es porque no se oculta. No busca ser imán, lo es porque no se dobla. No busca convencer, convence porque no negocia consigo mismo. Esa es la fuerza brutal de la autenticidad, un magnetismo imposible de falsificar. Así que pregúntate, ¿vives como un actor en el teatro de la masa o vives como un hombre real en un mundo de máscaras? Porque cuando eliges lo segundo, aunque te odien, aunque te rechacen, aunque te ataquen, siempre terminarás atrayendo lo único que importa: respeto, influencia y poder verdadero. Forjar minorías invencibles. La masa gobierna en número, pero nunca en fuerza. Siempre ha sido así. La mayoría decide modas, grita consignas, llena plazas, pero es débil porque está dividida, porque depende de emociones pasajeras, porque solo actúa bajo presión. En cambio, las minorías, cuando son firmes y disciplinadas, dominan al mundo. Un pequeño grupo decidido con una visión clara y una voluntad inquebrantable puede doblar a millones de personas dormidas. Esa es la paradoja de la historia. No la cambian las multitudes, la cambian las minorías invencibles.
Piensa en los imperios, en las revoluciones, en las grandes transformaciones de la humanidad. Nunca comenzaron con la mayoría. Siempre comenzaron con unos pocos que se atrevieron a pensar distinto, a organizarse, a sostener una visión. Una minoría de filósofos moldeó la cultura occidental. Una minoría de revolucionarios derrumbó monarquías. Una minoría de empresarios cambió la economía del planeta. Una minoría de rebeldes alteró el rumbo de religiones y sistemas enteros. Y en cada caso el mecanismo fue el mismo. No se dejaron absorber por la masa, se forjaron como un núcleo sólido. Forjar minorías invencibles no consiste en juntar gente por juntar. De nada sirve un grupo grande si es débil, disperso, lleno de indecisos que se derrumban ante la primera crítica. Una minoría invencible se construye sobre cimientos claros: disciplina, lealtad y propósito. Disciplina para actuar sin excusas, lealtad para sostenerse aún en la tormenta, propósito para caminar en una misma dirección sin importar el ruido externo. La fuerza de una minoría invencible está en la calidad de sus miembros, no en la cantidad. 10 hombres dispuestos a morir por una causa tienen más impacto que 10.000, que solo se mueven cuando la emoción los arrastra. La masa es multitudinaria pero voluble. La minoría es pequeña pero estable. Y en la guerra de la historia siempre vence lo estable. El error de muchos líderes es intentar seducir a la mayoría desde el principio. Quieren aprobación masiva, buscan aplausos inmediatos, y en esa búsqueda diluyen su mensaje. Lo suavizan, lo adaptan, lo vacían para hacerlo aceptable. El resultado es que atraen multitudes débiles que se desmoronan al primer golpe. El verdadero líder no empieza con masas, empieza con minorías. Se enfoca en pocos pero firmes, y sobre esa base construye un poder que ninguna multitud puede quebrar. Una minoría invencible no busca encajar en el mundo, busca transformarlo. No teme el rechazo de la mayoría, lo espera. No busca aplausos, busca impacto. No se quiebra ante la crítica, la usa como entrenamiento. Vive como un núcleo ardiente que, aunque sea pequeño, tiene la capacidad de encender todo lo que toca. El hombre que quiere trascender debe elegir con cuidado su minoría. No todos merecen estar en tu círculo. No todos soportan el peso de la verdad. No todos tienen la fortaleza de resistir el rechazo. Una minoría invencible no se mide en simpatía ni en amistad. Se mide en compromiso. ¿Están dispuestos a sostener la visión aunque el mundo los odie? ¿Están dispuestos a perder comodidad, tiempo, dinero y reputación por algo más grande? Si la respuesta es sí, estás frente a una minoría capaz de mover montañas. Forjar minorías invencibles no es un capricho, es una estrategia de supervivencia. Porque la masa seguirá dormida, seguirá obedeciendo, seguirá cayendo en la trampa de símbolos y discursos. Pero una minoría despierta, unida y disciplinada, puede romper la hipnosis colectiva. Puede desafiar gobiernos, religiones, mercados, culturas, puede resistir tormentas, persecuciones, linchamientos. Y cuando resiste, tarde o temprano la mayoría se rinde y la sigue. El futuro no pertenece a los millones que aplauden lo correcto, sino a los pocos que sostienen lo verdadero. Por eso, si quieres impactar, deja de mendigar multitudes. Busca a los pocos que como tú están dispuestos a pagar el precio. Entrénalos, fortalece sus mentes, afila sus convicciones. Con ellos, construirás un ejército invisible que ningún poder podrá detener. Las masas hacen ruido. Las minorías invencibles hacen historia. Has llegado hasta aquí. Has leído cada palabra, cada capítulo, cada martillazo. Y si llegaste hasta este punto no es casualidad. Algo en ti ya está harto de vivir como copia. Algo en ti ya sospechaba que la multitud es una trampa. Algo en ti quiere despertar de la hipnosis colectiva. Eso, hermano, ya te coloca en minoría. Porque la mayoría nunca lee hasta el final. La mayoría abandona, se distrae, se rinde. Tú no. Y eso te separa. Este libro no fue escrito para ser agradable. No vine a regalarte motivación barata ni frases dulces para que te sientas bien. Vine a decirte la verdad que nadie quiere escuchar. La masa está programada para obedecer. Y si no despiertas, tú también serás su esclavo. La diferencia entre tu vida como un hombre libre o como un seguidor perdido se decide aquí, ahora, en lo que elijas hacer con lo que acabas de leer. Piensa en todo lo que hemos recorrido. Viste el poder hipnótico del grupo. Cómo la multitud arrastra, ciega, devora la voluntad. Descubriste la obediencia invisible que moldea cada gesto, cada opinión, cada silencio. ¿Entendiste el precio brutal de encajar? Perder tu autenticidad para ganar migajas de aceptación. Caminaste por el contagio emocional, el lenguaje de la imitación,
la manipulación de símbolos y rituales. Te enfrentaste al miedo a ser señalado, al costo de pensar por ti mismo, a la soledad convertida en fortaleza. Viste de frente cómo los discursos políticos son drogas, cómo los medios son jaulas, cómo la corrección social es la nueva religión. Aprendiste a cuestionar lo intocable, a contradecir, a rebelarte, a blindar tu mente contra la manipulación. Y llegaste al punto donde comprendiste que la autenticidad es magnetismo, que la minoría fuerte vale más que la multitud débil. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo eso? Si solo cierras este libro y lo guardas en un estante, no servirá de nada. La masa seguirá gobernando tu vida. Seguirás repitiendo lo que todos repiten, siguiendo lo que todos siguen, deseando lo que todos desean. Habrás leído con los ojos, pero no con el alma. Y yo no escribí esto para entretenerte, lo escribí para que cambies. Este cierre es un desafío. Es la última prueba. Elegir entre volver a dormir con la multitud o permanecer despierto en minoría. Una elección que no se hace una sola vez, sino todos los días. Porque todos los días el mundo intentará arrastrarte. Todos los días te pondrá narrativas, emociones, símbolos, rituales, amenazas y recompensas. Todos los días la masa te invitará a rendirte, a obedecer, a encajar. Y tú tendrás que decidir si soportas el peso de ser diferente. Aquí está la verdad. Ser libre no es cómodo. Te dejará solo, te hará odiado, te volverá incómodo para los demás. Pero también te hará fuerte, indestructible, dueño de ti mismo. Y ese precio, aunque parezca alto, es nada comparado con el costo de vivir como esclavo toda tu vida. Mira a tu alrededor. Millones viven apagados, buscando aceptación en redes sociales, copiando frases que no entienden, consumiendo información basura, adorando ídolos de cartón. Todos creen que piensan, pero en realidad solo reaccionan. Y lo más triste, mueren así, sin haberse atrevido jamás a ser ellos mismos. Esa es la tragedia de la masa, vivir mucho, existir poco. Pero tú no estás condenado a eso. Tienes en tus manos la posibilidad de romper el molde, de levantarte, de construir una mente blindada y un carácter inquebrantable. No necesitas que el mundo cambie para ser libre, necesitas cambiar tú. Porque cuando tú despiertas, el sistema pierde. Cuando tú decides pensar, la hipnosis se rompe. Cuando tú eliges tu código, el control se derrumba. Tal vez pienses, ¿de qué sirve que yo despierte si la mayoría seguirá dormida? Sirve de todo, porque nunca es la mayoría la que transforma el mundo, siempre es la minoría. Siempre fue uno el que abrió el camino, unos pocos los que encendieron la chispa, un puñado los que resistieron cuando todos se arrodillaban. Y esa minoría con el tiempo dobló la historia. Tú puedes ser parte de esa minoría, o puedes seguir siendo parte de la multitud que observa pasivamente. Este es el llamado. No vuelvas a vivir como copia. No vuelvas a callar lo que piensas por miedo a ser señalado. No vuelvas a encajar en un molde que te mata por dentro. No vuelvas a entregarle tu mente a los medios, a los políticos, a las modas, a las religiones de turno. Haz el juramento brutal de vivir como individuo, aunque duela. Y si encuentras a otros como tú, únanse. No necesitan ser miles, basta con que sean pocos pero indestructibles. Porque una minoría invencible siempre termina venciendo al rebaño. La psicología de las masas seguirá estudiando cómo se comporta la multitud. Yo no vine a eso. Yo vine a hablarte a ti, al individuo que puede levantarse y decidir no ser parte del rebaño. Vine a ponerte un espejo y mostrarte la verdad incómoda, que gran parte de tu vida has obedecido sin pensar. Y vine a darte un arma, el derecho de contradecir, de cuestionar, de rebelarte, de pensar. Esa arma es peligrosa, sí, pero es tuya, y si decides usarla, ya nadie podrá detenerte. El libro termina aquí, pero tu batalla comienza ahora. Cada día será un campo de guerra entre tu verdad y la presión de la masa. Cada decisión será un test. ¿Seguirás lo que todos siguen o caminarás tu propio camino? Esa batalla no tiene descanso, porque la masa nunca duerme. Pero si tú resistes, si tú permaneces firme, si tú te atreves a ser la voz disonante, ganarás. Y cuando mires atrás, no importará cuántos te rechazaron, cuántos te señalaron, cuántos intentaron quebrarte. Importará que nunca cediste, que nunca entregaste tu mente, que nunca dejaste de ser tú. Importará que fuiste auténtico, libre e indomable. Y eso, hermano, vale más que cualquier aplauso de la multitud. No te conformes con haber leído este libro. Vive lo que aquí aprendiste. Convierte cada idea en acción,
cada acción en hábito, cada hábito en carácter. Haz de tu vida un manifiesto contra la masa, una prueba viviente de que se puede pensar diferente y triunfar sin obedecer a la multitud. Porque la masa muere obedeciendo, pero los individuos libres viven trascendiendo. Este es tu desafío final. Conviértete en uno de ellos. No serás mayoría, nunca lo serás. Pero serás libre. Y esa libertad, aunque la defiendas en soledad, pesa más que todo el ruido de la multitud. Elige, rebaño o minoría invencible. El libro termina aquí. Tu verdadera historia comienza ahora.